De tertulia en el Contrapunto, en Decisión Radio, hoy con don Jesús Muñoz. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días, César, y a toda la audiencia. También con don Julio Moreno. Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Y don Sergio Valverde. Buenos días, don Sergio. Buenos días, César. Y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a don José Miguel Fernández Sastrón, que no ha podido estar aquí porque está indispuesto. Así que, si nos está escuchando, querido don José Miguel, póngase usted bueno porque se le echa de menos en esta su mesa de tertulia. Y el primero de los temas que quiero lanzar a la consideración de nuestros analistas es en clave económica, aprovechando también que tenemos a don Sergio Valverde, especializado en economía, y nuestro periodista económico de cabecera de la casa. Pues hay que aprovechar, evidentemente, porque a un año de la reforma laboral y con todos los parabienes de diferentes organismos que valoran la reducción de la temporalidad, presuntamente, en nuestro mercado de trabajo, un reciente informe elaborado por FEDEA pone negro sobre blanco para demostrar una situación inquietante. Y es que, a pesar de que desde 2021 a 2022 hoy tenemos en España 2,5 millones de contratos de trabajadores fijos discontinuos más, lo cierto es que esa contratación no tiene su traducción en el empleo, ya que la media de afiliación a la Seguridad Social sigue estable y es constante. ¿Cómo es posible que haya tantos contratos pero no aumente proporcionalmente el empleo? Esa es la paradoja del maquillaje de Yolanda Díaz, ¿no? La razón no es otra, según ha explicado este martes, Florentino Felgueroso, autor del trabajo La reforma laboral, un cambio de paradigma, que al extender los contratos indefinidos a trabajos intermitentes, los anteriores contratos que eran temporales y sus recontrataciones se han convertido ahora en fijos discontinuos. Además, añaden desde FEDEA que se ha dado acceso a las empresas de trabajo temporal. De hecho, el 60% de los contratos fijos discontinuos son ya contratos de puesta a disposición de las empresas de trabajo temporal. Visto esta introducción del informe de FEDEA, parece que volvemos a constatar lo que ya se veía venir cuando se perpetró esta reforma laboral, que no es más que un maquillaje cosmético para ocultar parados de las estadísticas reales, por cierto, incurriendo así en mayor desprestigio de las instituciones españolas y de economía y de España como una economía donde invertir, ¿no? Poco margen para añadir algo nuevo. Pero es que es así, no hay nada, digamos, que se pueda añadir en el sentido de decir, bueno, puede ser ese maquillaje, pero es que hay algo más, ¿no? Es llanamente que hemos pasado de llamarlos de una forma a ser fijos discontinuos, pero la gente sigue siendo la misma. El problema, donde sí que según iremos viendo, según pasen los años, es con la gente que está contratada con el salario mínimo. Ahí es donde quizás tengamos el problema. ¿Por qué? Porque el salario mínimo interprofesional, toda esa subida que ha habido, sí que está expulsando a mucha gente de cara al futuro a que pueda ser contratada. Y luego hay que mirar que, bueno, dentro de las noticias que a lo mejor hablamos hoy, está claro que España no crece, como nos intentan hacer ver los políticos, ¿no? Lo que está haciendo España, para que la gente lo entienda, es con el COVID caímos un 10%, 11%, casi rozándolo, y desde entonces lo que estamos haciendo es rebotar, que no es crecer, es decir, empezaríamos a crecer cuando pasásemos la frontera de ese 10% de caída. Lo digo cuando recuperásemos lo destruido, quiere usted decir. Exacto. Entonces, que este año, cuando se habla, no es que España va a crecer en el 2023, un 1, lo que sea, el 2024, no. Nos vamos aproximando a esa caída, como tú muy bien dices, de ese 10%. Entonces, no estamos creciendo, estamos rebotando. Y si, como se va hablando, al final nos vamos a ir a una recesión internacional, porque esto ya no solamente es en España, es a nivel internacional. El problema es que las economías están aguantando más de lo previsto, las subidas de tipos posiblemente sigan siendo mucho más fuertes y mucho más altas a lo largo de los próximos meses. Esa recesión va a llevar a un problema otra vez con los trabajadores. Y ahí veremos, y ahí nos dirán, no, es que siga habiendo un aumento de la afiliación. Bueno, hay que ver también en qué momentos, vamos a decir, se ha disparado la afiliación. Si estamos hablando en enero, estamos hablando de toda la campaña de Navidad, si estamos hablando de abril, estamos hablando de Semana Santa, y ahora nos iremos a otro pico excesivamente importante, que es lo que viene en verano. Don Jesús. Seguro que luego vamos a hablar de los motivos del adelanto electoral, pero posiblemente este podía ser uno de ellos encubierto. Es decir, estos que nos han traído al caos más absoluto en todos los aspectos, también nos han llevado al caos en el tema económico y social. Y saben que después del verano pues puede empezar a haber
bastantes problemas en España que evidentemente siempre repercuten en el gobierno que esté después del verano. Si ya de por sí los resultados han sido muy malos, si le sumas que la gente incluso iba a estar más cabreada, incluso con más motivos, pero siempre hemos dicho que los españoles tienen memoria de pez y no se iban a acordar con todo lo que han hecho, de todo lo malo que ha hecho el gobierno en estos últimos años, pero a lo mejor sí se iba a acordar de la situación en esos momentos, pues si esas elecciones fueran en diciembre, posiblemente también iban a salpicar aún más al gobierno que estuviera en esos momentos, que iba a ser el de Pedro Sánchez. Esto de los problemas de maquillar las cifras del paro hace que, independientemente de que la gente se lo crea o no, en España se creen muchos españoles muchísimas cosas que no son verdad, y esta es una más, pero claro, luego la gente, cuando se queda sin trabajo, por mucho que le digan los telediarios o Yolanda Díaz o tal, que las cifras de empleo son maravillosas y que hemos acabado con no sé qué, pues luego cuando se ve en su casa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes sin ir a trabajar, y que a final de mes pues ha cobrado o mucho menos por la prestación o nada si ya no tiene prestación, salvo alguna paguita que haya conseguido, no se lo termina de creer. Lo que ocurre es que esa gente pues no tiene el altavoz que tienen todos estos mandatarios para los telediarios decir lo contrario. Yo siempre hablo de que para ver las cifras del paro, o mejor dicho, las cifras del empleo, lo que hay que mirar son las horas trabajadas. Y siempre pongo un ejemplo, que cuando hay un grupo de personas, si por ejemplo, Dios no lo quiera, don César Sine mañana deja de trabajar y su puesto de trabajo lo ocupamos entre don Sergio, don Julio y yo, en realidad ese puesto de trabajo queda ocupado por 3 personas. Entonces, en las cifras del paro, don César se habría ido del paro, pero nosotros 3 habríamos desaparecido del paro. Es decir, habría desaparecido del paro 2 personas en términos absolutos. Y en realidad se estarían haciendo las mismas horas trabajadas. Es más, muy posiblemente nosotros trabajemos al final más horas por aquello de que es el principio, no estoy hablando por supuesto en esta casa, y digan, bueno, pues a lo mejor voy a quedar un poquito más hasta que cojo se van a trabajar incluso más horas, y sin embargo las cifras se han manipulado completamente y lo que se ha conseguido es que don César, porque se ha quedado sin trabajo, y nosotros 3 porque hemos ocupado, pero cobrando menos porque vamos a trabajar menos horas, lo que han creado es 4 nuevos pobres que estaban trabajando. O sea, uno estaba trabajando y los otros 3 no. Entonces, que eso en las cifras así tomadas a vuela pluma, el gobierno las hace positivas, ya lo sabemos, pero el español ve que eso no solamente no es positivo, sino que va en el detrimento de su bienestar. Hoy han salido, luego a lo mejor lo vamos a comentar, las cifras de la inflación, que otra vez más vuelven a ser una engañifa. O sea, la inflación te la comparan, o sea, cuando te dicen, ha subido, esta es un 3, no sé cuánto por ciento, qué contentos. Primero, ha subido, luego eso no es bueno, que la inflación suba. Segundo, es con relación a hace un año, que a su vez ya habían subido un 10 y pico % con relación al año anterior, porque estas cifras son con respecto a un año. Es decir, que las cosas están muchísimo más caras que hace 2 años, que ya estaban empezando a subir con relación a su precio. Pero como la gente se cree que la inflación ha bajado porque te dicen que ha subido menos que la otra vez, pues es lo malo, lo que se cree la gente. Eso que decía usted de que si se destruye un puesto de trabajo que es cubierto por 2 personas o 3 y que por tanto se reparte las horas trabajadas, y por tanto hay menos trabajo real, pero se maquilla la estadística porque se permite anotar más personas presuntamente trabajando, es también lo mismo que ocurre con la política fiscal confiscatoria del gobierno socialcomunista que padecemos, que, oiga, si usted le quita 10.000 euros a una persona que los tiene para dar 5 paguitas de 2.000 euros, pues entonces pierde usted un voto pero gana 5. Ese es en síntesis el modus operandi de la cleptocracia comunista y socialista y de la expoliación al productivo, porque al final el que genera trabajo, el que invierte, el que se esfuerza, el que intenta progresar en la vida, visto que el fruto de tantísimo esfuerzo, de horas robadas al descanso o a la familia por intentar montar una actividad económica, todo eso no tiene recompensa porque el fruto de su trabajo te lo roban los malditos socialistas y comunistas, que son como cigarras que lo depredan todo, pues al final el productivo se va, si puede, o cierra el chiringuito y que trabaje otro, ¿no? Don Julio. Bueno, pues yo estaba pensando que, como aquel entrenador de fútbol, ¿no?, que dijo, ¿y qué voy a decir yo ahora si acaba de hablar don Jorge Valdano? O sea, yo no soy un experto en economía, que se lo pregunten a mi mujer si es necesario, pero, hombre, hay cosas que son evidentes y que habéis ya nombrado ambos. Principalmente reseñar, una vez más, pues que esta gente son unos expertos en maquillajes de cifras y de estadísticas, que el tema de los fijos discontinuos, desde luego, es el mayor engaño
de cara a la estadística del paro que se ha hecho en España en nuestro periodo democrático. Y que bueno, igualmente con la inflación y con otros términos que al final preocupan a la población, pero de la que realmente no es experta, y que son términos muy llamativos y que pueden variar la opinión de aquel que no es experto, como yo he dicho, como yo no soy experto, pues bueno, seguirán haciéndolo, pero claro, hay que mirar las cosas con perspectiva y tener un poquito de espíritu crítico. Si me permites, hay que recordar que estamos en un 12 y pico de paro. Sí. O sea, duplicamos a todos los países, bueno, duplicamos, triplicamos al resto de países de la zona euro, esa es la y realidad. comparándolos, si queremos, con países como con Grecia, Portugal, que lo tenemos aquí al ladito, etcétera. O sea, tenemos una tasa de paro desproporcionada, que este gobierno pues dice que todo va muy bien. No. Cuando nosotros tenemos una tasa de paro bien es verdad que se ha reducido un poquito, si yo que sé, si estamos en el 12,80, ahora estamos en el 12,40. Bueno, eso, bueno, pues a lo mejor a algunos que son socialistas les contenta, ¿no? Pero a la inmensa mayoría eso no le hace gracia, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis, ¿no? En decir, hasta ahora, ya incluso con el Partido Popular, tampoco es que mejoraran estrepitosamente las cifras del paro, y en este sentido, si al final en las elecciones gana el PP o hay pacto con Vox, me da igual. La cuestión es qué van a hacer con todo esto. Porque encima si esto le añadimos que este gobierno ha subido las cotizaciones a las empresas y a los trabajadores para pagar más para esa Agenda 2030 relacionada con el 2050, porque vamos a ser todos viejitos, entre comillas lo de viejitos, etcétera, tenemos una natalidad baja, etcétera, todo se vuelve muy difícil, porque a la hora de contratar has dicho 3 y a lo mejor hasta 4 o 5 personas para sustituir a César, y que estemos aquí. Que además es insustituible. Aparte. Muchas gracias. Entonces, Oiga, qué productivo soy, ¿eh? Me voy a necesitar 4 personas para que me sustituyan. Oiga, la verdad, me ha subido usted mucho la moral hoy, don Jesús. Entonces, el problema también es ver el tema de las cotizaciones, entender que eso no es dinero que coge el Estado y lo guarda para cuando tú te jubilas, ¿no? No, es una estafa piramidal, las pensiones. Hay que recordarlo otra vez, claro. Y es un impuesto Claro. directo, porque mes a mes con eso se paga las pensiones de los jubilados. Es una estafa piramidal regulada y permitida por el Estado. A Madoff no se lo permitieron y acabó enchironado, ¿verdad? Pero el Estado, como es el detentador legítimo, entre otras cosas, de la violencia, pero también es el que está legitimado para robarnos el dinero que considere en cada momento, porque esta mentalidad socialista comunista ha cuajado muchísimo y la gente da por sentado. A mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando oigo, no, es que fulanito ha defraudado a la hacienda pública. Oiga, yo no he defraudado nada, porque es el dinero que yo gano. Y a lo mejor yo he hecho una declaración de la renta donde contemplo determinados o me aplico o me acojo a determinadas exenciones legales, por cierto, y usted lo que está haciendo es, con la inseguridad jurídica característica de la agencia tributaria, muchas de las exenciones o deducciones fiscales operativas en ejercicios anteriores, este año usted no las admite porque le sale a usted de la punta del pie, por no decir otro sitio. Por tanto, encima me acusa a mí de defraudar, cuando yo, en primer lugar, nadie defrauda a la hacienda pública, porque el dinero no es de la hacienda pública, que esto, gracias a Dios, aún no es la puñetera Unión Soviética, lo voy a hacer más gráfico todavía, ¿verdad? El dinero es de quien lo gana con su trabajo, es que esto hay que recordarlo más a menudo, ¿vale? El dinero es de quien lo gana con su trabajo, porque para eso es la persona la que se levanta a horas intempestivas cada vez más para deslomarse en su puesto laboral y para sacar una basura de sueldo, que es lo que te queda, por cierto, después de que el Estado te trinque lo que considera de la inseguridad social, del IRPF, de las contingencias comunes, de la ayuda para la formación, del porcentaje para que los sindicatos sigan comiendo las mariscadas pertinentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de satisfacer o de soportar ese atraco a tu nómina, si resulta que al final de año aún te queda algo por pagar, según el Estado, encima te trincan más con la declaración de la renta, que estamos ahora todos aún sufriendo, que estamos en periodo de declaración, ¿no? Por tanto, habría que tener muy en cuenta esos conceptos y la gente debería empezar a ser mucho más exigente con los políticos. Y yo creo que la gente debería empezar a valorar a los políticos no por la cantidad de dinero que gastan, sino por la cantidad de dinero que son capaces de ahorrar.
que sería muy distinto, porque eso es lo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana. Es que yo estoy harto en mi entorno de escuchar a familiares, amigos, yo mismo incluso me aplico esa misma doctrina, de reducir gastos de todo, porque no llegamos. Terrible. Porque no llegamos, porque la gente ya ni bajar en coche a trabajar porque el gasóleo está o la gasolina está prohibitivo. Y así todo. Pero es que el dinero público, acuérdese, don César, no es de nadie. Sí. Bueno, sí, pero el dinero público sí, porque se lo gastan en putas y en coca, con perdón. Eso. Por redundar en lo que estaba comentando don Sergio relacionado con las cifras del paro, desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ellas en España como nos hemos acostumbrado a todo lo malo. O sea, ya asumimos como algo irremediable que en esta nación tenga que haber, creo que has comentado un 12,4, ¿no? Aproximadamente. 12 por ahí. Cuando en otros países de lo que llaman de nuestro entorno, y que tampoco están en una situación muy bollante, están en un 6 y están prácticamente desesperados porque es un paro casi inasumible para esa nación. Nosotros lo tenemos el doble. Es más, cuando estamos muy por encima de la media de la Unión Europea, si la media de la Unión Europea cada vez es peor, es por culpa nuestra. Es decir, como nosotros hacemos que la media europea sea tan mala, pues aún así muchas veces hasta la duplicamos. En paro juvenil llevamos ya muchos años siendo la nación con más jóvenes en paro. Y eso, que estamos hablando de las cifras que hemos mencionado hace un momento, maquilladas, de los fijos discontinuos y demás, que sobre todo en el tema del paro juvenil es lo que más lo tiene, porque son los que suelen sufrir más aquello de que te contratan. Hay gente que tiene 30 contratos en un mes y que, como hemos dicho antes, aún así no llega para vivir. O sea, son lo que se llama ahora pobres con nómina. Es decir, hace unos años también se me empezó a llamar los pobres con pelo limpio a la gente que iba a albergues o a sitios donde recogían comidas, pero iban vestidos, incluso algunos con chaqueta y corbata, porque se iban a trabajar, iban recién duchados, salían de trabajar, pero iban allí a recoger la comida porque con su sueldo no le daba para luego comprar en el supermercado todo lo suficiente para ellos y para su familia, y tenían un puesto de trabajo. Ahora está ocurriendo lo mismo, por eso se les denomina pobres con nómina. Pero lo que decía yo, que lo que más triste es que el español haya asumido esto como algo irremediable. O sea, es como que en España hace un calor en verano y frío en invierno, pues que tenemos que tener 3, 4, hay veces que hasta 5 millones de parados, que los jóvenes lo tengan complicadísimo, que además los jóvenes dicen, bueno, si encima se alarga la edad de jubilación, pues difícilmente yo como joven voy a ocupar el puesto de esa persona que no se jubila nunca. Porque... Y sobre todo, que además de todo eso, de que la gente no llega a fin de mes, de que existen esos pobres de pelo limpio, como decía usted, que se ven obligados, a pesar de tener trabajo, a ir a comedores sociales para poder tener un plato caliente, a pesar de que están teniendo trabajo. Luego encima es que la izquierda hace una cosa muy bien en cuanto a la manipulación y la propaganda, y es echar la culpa a las empresas porque dicen que pagan poco. Cuando, por otra parte, el sueldo que se lleva un trabajador a su casa no coincide con el coste real de contratación, que son cosas muy distintas. Porque por cada 1.000 euros, grosso modo, por cada 1.000 euros de sueldo neto que se lleva un trabajador a su casa, el coste total para la persona que le ha contratado está en torno a los 2.100, 2.200 euros. Entonces, si la gente fuera consciente de eso, de que las empresas no pueden pagar más porque ya están pagando una salvajada de impuestos, como por otra parte, por cierto, el Banco de España alertó en días anteriores, si no recuerdo bien el dato, don Sergio me lo corregirá, el Banco de España alertaba de que la reforma que pretende perpetrar el señor Escrivá para aumentar las cotizaciones sociales podría llegar a suponer la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo, porque supone añadir más carga de coste laboral a las empresas que no pueden asumir. Es que tenemos que añadir que una cosa son las multinacionales y otra cosa es el tejido empresarial que tenemos en España. ¿Qué quiero decir? Que son pymes. Son pequeñas empresas o medianas empresas y todo lo demás pequeños autónomos que contratan en función, pues bueno, de la actividad que estén desarrollando. Entonces, claro, si pensamos en un Telefónica, etcétera, tienen margen amplio, entre comillas lo de amplio, para aumentar lo que pagan al trabajador, etcétera. Y el trabajador, entre comillas, ahí vamos a decir que está bien pagado también, entre comillas, y lo asume, pero de ahí para abajo es imposible, y ahí es donde vienen realmente el calvario, porque somos un país donde no tenemos multinacionales, es decir, no estamos como en Francia, no estamos como en Alemania. Tenemos empresas
interesantes, importantes, y alguna de ellas, como pueda ser Inditex, que son punteras, sí, pero son 4 contadas. No tenemos un tejido o no tenemos unas infraestructuras fiscales que permitan tener grandes empresas. Entonces ahí es donde viene ese Pero, problema. don Sergio, ¿cómo vamos a tener esas grandes empresas que usted dice si, a fin de cuentas, todo el sistema está montado para evitar, desincentivar que las empresas crezcan? Porque cuando una empresa ya pasa de 50 trabajadores, por ejemplo, tiene que crear un comité de empresa que le supone una serie de obligaciones al empresario y una serie de costes y liberar una serie de personas para que estén perdiendo el tiempo y haciendo el zángano en las puñeteras horas sindicales, por ejemplo, y eso supone más burocracia y muchos empresarios o muchos pequeños emprendedores o gente que tiene un negocio o una empresa dice, pues yo para qué me voy a complicar la vida por contratar a una persona más ya, paso de 49 a 50, al tener que al llegar a 50 ya tengo que montar el chiringuito del comité de empresa o ya tengo que hacer, por ejemplo, los planes de igualdad absurdos e ideológicos y tengo que empezar a cumplir una serie de requisitos legales absurdos impuestos por políticos con una bisoñez en cuanto a lo que es el funcionamiento de una empresa. Es decir, que en España el sistema tributario y legislativo en relación al mercado laboral y empresarial no está pensado para facilitar, para fomentar, para estimular que las empresas crezcan en facturación y en contratación, sino todo lo contrario. Has hablado de igualdad. Todo el problema que tienen todas las empresas del IBEX en no sé cuántos meses. Porque como tienen que tener los comités de empresa mitad, muchos de los comités... No, los consejos de administración. Los consejos de administración tienen que tenerlo mitad y mitad. Lo cual es absurdo, porque en un consejo de administración está representado el capital de la compañía, es decir, los propietarios de la misma. Entonces, si pongamos por caso, no sé, usted, yo, don Jesús, nos ponemos de acuerdo porque para montar una empresa, porque tenemos una idea de producto o de servicio y ponemos capital y fundamos la empresa... y en ese caso, y como nosotros en esa hipótesis pasa muy habitualmente y somos los 3 hombres, entonces ¿qué pasa? ¿Que no podemos? Porque el Consejo de Administración tiene que ser paritario y estas gilipolleces o estas giliprogreces, mejor dicho. Pues pero esto qué basura es. A partir de este momento. Bueno, alguno de nosotros se va al registro, claro, dice que es mujer y ya está arreglado. Pero y claro, a lo mejor tenemos subvención para la empresa más fácilmente. Además, vais a alguno y os cambiáis en sexo. Yo no. Yo tampoco, me pido no. Una cosa a matizar nada más de lo que ha dicho Sergio, más que matizarla, complementarla, que también hay mucho autónomo. ¿Cuál es, por ejemplo, ahora mismo mi caso? Yo he tenido empleados, pero ahora no los tengo. O sea, trabajo para mí y conmigo mismo o con mi mecanismo. Entonces, hay mucho autónomo en esa situación. Quiero decir que también se está autoempleando y también nos sube la cuota. Porque es que yo últimamente, cada vez que veo que me llega la cuota, me ha subido. Un mes me ha subido 5 euros, otro me ha subido 7, el otro me ha subido 2, pero es que es una constante subida. Es más, es que ahora mismo yo, que como te he dicho no soy un experto en economía, muchas veces no sé ni cuál es el baremo que están empleando para cobrar las cuotas. Bueno, ha ido variando ahí un poquito. Subieron en enero de Strangis, que incluso... Sí. Pero, y ahí estamos hablando también en función de lo que pagues de autónomo, es decir, desde el tramo inferior hasta el superior. Indudablemente. Lo que ocurre es lo que hablábamos antes de que el español ya ha asumido esto como algo impepinable y que no se puede hacer nada. Y va cuajando en las nuevas generaciones, que es a mí lo que me entristece, ¿no? Yo cuando hablo con jóvenes, que lo hago en bastantes más ocasiones que a lo mejor que otras personas de mi edad, porque me gusta, cuando quiero ofrecer soluciones a las personas, pues quiero saber cuáles son los verdaderos problemas de las personas, no lo que me digan la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que me van a decir lo que me quiera decir el político de turno, ¿no? Y entonces ya veo ellos como que asumen que se tienen que, si la persona es estudiante, es emprendedora en su primera época, es decir, cuando tiene que estudiar, estudia, sabe que su carrera le va a servir de poco, va a tener que hacerse 1 o 2 máster, va a tener que aprender 1 o 2 idiomas, va a tener muy posiblemente que irse de España, y aún así tampoco le garantizan nada. Sí le van a garantizar que va a tener una serie de ingresos que los que desgraciadamente no le van a servir muy posiblemente, salvo que se haya ido de España, para tener una vivienda propia, va a tener muchos problemas para crear una familia, porque su pareja va a tener los mismos problemas que él, o que ella, si estamos hablando de un chico o una chica, dependiendo. Y entonces eso, lo que a mí me da mucha rabia es que lo han asumido, decía antes eso, como el que en verano tiene que hacer calor y que en verano tiene que llover, y es que no tiene por qué ser así. Entonces este sistema en concreto lo que hace es apretar lo suficiente para tener a la gente atemorizada, pero que no estén tan absolutamente desesperados que puedan hacer una revolución.
Yo creí que con la edad que iba teniendo se me iba a pasar mi interés revolucionario, pero veo que cada vez soy más revolucionario en el sentido de que he visto que han ido pasando por gobiernos diferentes partidos, diferentes colores, y la situación en España pues, sobre este tema, pues no irnos a otros, sobre este tema que estamos hablando, el económico y social, no solamente no ha mejorado, sino que continúa igual y no tiene visor de solución. Y a mí lo que me da rabia es que los jóvenes asumen como que no van a poder meterse en líos, entre comillas, porque si ya tienen dificultades para conseguir un trabajo o incluso consiguiéndolo para poder vivir, ¿cómo se van a meter en materia de política o de exigir cosas cuando ellos en sus casas le van a decir sí, yo te admiro por tu interés en cambiar las cosas, pero del interés no se come, ¿no? Y entonces, repito que lo que han creado es un pueblo que asume que todo lo que le ocurre es impepinable, cuando en realidad es todo lo contrario. Sería el pueblo el único que podría revertir esta situación. Las revoluciones solamente las hacen, desgraciadamente, los desesperados. Es decir, hay que llegar al grado de la desesperación para que la persona al final diga no puedo más. Cuando todavía tienes, como encima pierda lo poco que tengo, me quedo peor. La gente no da el paso. Y entonces todas estas decisiones absolutamente injustas en el día a día se hacen con esa matriz. Que estén agobiados, que estén sacrificados, que estén cabreados, pero que tengan que aguantar porque lo que le podría venir después es incluso peor. Pues vamos a seguir analizando algunas noticias económicas más que tengo preseleccionadas, pero son ya las 9 de la mañana y es momento de dar la bienvenida a don Albert Castillón. Muy buenos días, don Albert. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues como decían en El Rey León, más cabreado que un reno con hernia, porque viendo, en fin, muchas de las despropósitos en materia económica, es que hoy, como tenemos a don Sergio en la tertulia, pues he hecho una selección de temas más a nivel económico para prestar más atención a eso, ¿no? Es muy importante. Mira, dile a don Sergio que cada mes la deuda de Radio Televisión Española aumenta en 12.300.000 euros. Cada mes. En los 3 meses últimos que llevamos, 37 millones. Por ejemplo, acaba de conseguir una contrata, fíjate que es curioso, Jaume Rouras de Mediapro. Hombre, no me diga. Qué casualidad. Sí, ¿Qué y casualidad? va a hacer un concurso. Cada programa de televisión de ese concurso nos cuesta 400.000 euros. Vamos, el que ha ganado el concurso es Rouras, no te quepa duda. Yo hay días que no lo gano, ¿eh? Ahí ocurre algo, esto hay que explicarlo nosotros que somos del gremio, lo hemos de contar. Como saben que se van a ir, están repartiendo lo último que les queda entre amigos que después les han prometido colocarles. Eso es un clásico en España y lo están haciendo por todas partes. Contaremos esta tarde este agujero que no paramos de pagar los españoles o una curiosidad que yo creo merece la pena. Hay un señor que nadie conoce la cara, se llama Josh O'Gourlian, no sé si lo he dicho bien. Es dueño del 30% de Prisa. Bien, el otro día se reunió con Moreno Bonilla. Esta semana que viene se reúne con Feijóo. Y así lo está haciendo para hablar de Prisa con los líderes del Partido Popular. Dicen, para una frase que me gusta mucho, tender puentes. Bueno, lo que está haciendo Prisa es prepararse para el gobierno que llega y llevarse bien con los gobiernos que ya están, porque quieren seguir aumentando su presupuesto y ganando dinero a pesar de haber sido el azote y seguir siéndolo del Partido Popular o de Vox durante años. Los dueños de El País o de la SER están reuniéndose con los jefes del Partido Popular. Creo que eso merecería una explicación, sobre todo porque Prisa está con una deuda que casi llega a los 500 millones de euros. Sí, si me lo permite, más que una explicación, yo creo que en el Partido Popular con este tema necesitarían, asistencia psicológica, ¿no? Porque esto de recibir a tu enemigo y de mantener con vida a tu enemigo cuando además tu enemigo está quebrado. Porque hay que recordar que en tiempos de Mariano Rajoy, una tal Soraya Sáenz de Santa María, bueno, pues hizo determinadas gestiones en beneficio de Prisa para, entre otras cosas, obligar a los acreedores de Prisa a convertirse en accionistas contra su voluntad. Bueno, y recuerdas la gran amistad de Gallardón con Polanco. Hombre, y toda la vida ha habido una relación ahí. Un síndrome de Estocolmo, yo diría, más bien. Sí, algo extraño, pero pensé que ya estaba superado y veo que no.
y ahí están recibiendo a los accionistas de Prisa como si fueran sus mejores amigos. Pues esperemos que después de las elecciones, si el señor Feijóo necesita de los votos de Vox, el señor Abascal le apriete bien ahí por ese lado al gobierno del Partido Popular para romper precisamente eso y para exigirle al Grupo Prisa, no, mire usted tiene deudas, pues pague sus deudas y si no quiebre, haga una quiebra ordenada como todo hijo de vecino y punto. Es que es lo que tiene que ser. Sin duda, claro. Sin duda. Y dos temas más, por ejemplo, García Page, ¿puede ser la alternativa? ¿Es posible? Se está rumoreando que García Page sea el candidato del PSOE y no Sánchez en las próximas generales del 20 de julio. Esa es una opción que algunos se están barajando, sobre todo porque también ha coincidido que la OTAN no sustituye a su número uno hasta después de la fecha de las elecciones españolas, como si estuvieran esperando que Sánchez fuera a la OTAN y a lo mejor Page sea la esperanza del PSOE y la coloquen como candidato para julio. Es una opción, ahí lo dejo. García Page dice que no, pero aquí todos dicen que no y al día siguiente dicen que sí. Oiga, pero don Albert, usted que no sé cómo lo verá, pero en la OTAN, ¿qué pasa? ¿Que se quieren suicidar? ¿Son imbéciles? ¿No conocen al personaje? ¿Todo en uno? En la OTAN creen que es la persona adecuada. ¿Por qué? Porque Biden busca un muñeco de trapo que haga lo que él dice y cree que Sánchez es ese muñeco que acataría cada orden, eso sí lo hace, y porque como está pillado por Marruecos y Marruecos es el mejor aliado de la OTAN, tienen a un hombre bajo chantaje de secretario general, que mejor que eso, para asegurarse obediencia ciega. No está mal pensado si te pones en la cabeza de Biden y de la OTAN. Bueno, es que ponerse en la cabeza de Biden es preocupante, habida cuenta de, en fin, determinado estado senil en el que puede estar, es complicado. No es fácil, no es Por fácil. eso digo. Y luego hay dos temas que tienen una relación que es curiosa, ¿verdad, César? Nunca la habíamos pensado, entre el PSOE, la prostitución y la cocaína. No, hombre, no, por Dios. Curioso porque es, Don perdón Albert, que ¿cómo lo diga puede así, usted? tan brusco. Pero por una parte, el número 3 del PSOE en Andalucía, que dimitió ayer, Noel López, por supuestamente ser el cerebro del secuestro de la concejala del PSOE de Maracena. Esta mujer, la secuestrada, dice que lo hizo porque había descubierto pufos del número 3 del PSOE, presunta cobro de comisiones, un vídeo donde se maneja todo y que fue chantaje el tal Noel López porque le pillaron en asistencia a prostíbulos y consumo de cocaína. Bueno, alguien nos lo ha de explicar porque estos días se está celebrando, parece que nadie habla de él, el juicio de la FAFE con la jueza Laya en Andalucía. Los fondos para los parados, que algunos acabaron en prostíbulos. Y el jefe de la FAFE ha reconocido que se gastó 32.000 euros en prostíbulos como una acción comercial. Dice que, claro, les llevaba ahí, pero luego se cerraban negocios de 40 millones y que está justificado. Claro, hubo un día, en solo un día, el 23 de marzo del 2010, que los prostíbulos de Sevilla ya marcan como el día del prostíbulo, porque se gastó este hombre 14.000 euros de golpe. 14.000 en una noche. Pasó la tarjeta 15 veces. Don Angelo, La Casita, Top Show Girls o Sala Deluxe bajaron sus ingresos en cuanto fue detenido. Bueno, lo contaremos esta tarde. Hay para dar y vender. A estos socialistas, a ver es cuando conseguimos que les entre en la cabeza que una cosa es el dinero público y otra cosa es el dinero público. Es que no hay manera es que no hay manera, Es una letra, hombre, César, tú pides mucho. Es una letra. Es una letra. Soy un idealista. ¿Qué y le voy un a contar? detalle más, en el vídeo este tan antiguo que ha sacado el PSOE con el Prestige, el 11M, el Ya 42, sale Paco Camps, Francisco Camps. Hoy estará con nosotros. Qué boda si la tía Juana. Que tiene ganas de soltar la lengua, me dice. Oiga, don Albert, que ya está harto. ¿Y cómo es que no han sacado el Doberman ya puestos? Bueno, Felipe González ya estaba en blanco y negro. Yo creo que no lo han sacado por eso. Claro, pero bueno, si quieren ir por ahí en el Partido Socialista, pues hombre, podemos empezar a sacar a Luis Roldán, podemos empezar a sacar a Mariano Rubio, podemos empezar a sacar a Filesa, Malesa y Time Sport, podemos empezar a sacar los GAL y la CAL. No, lo peor es que... fíjate, la declaración de Borja Semper, que se equivoca y dice lo de la mentira, la hizo ayer en Espejo Público.
Es decir, sacan el audio de Borja Semper y montan el vídeo en 2 horas. Eso no es estrategia, es desesperación, absoluta desesperación. Y que la base del vídeo sea que el PP miente y que lo diga el gobierno más mentiroso de la historia democrática de España, que es este. Es prácticamente un ridículo lo que han hecho. No creo que consiga ningún efecto como ellos desean. Sí, pero bueno, ya sabemos que el Partido Socialista en general y Pedro Sánchez en particular no tienen memoria, no tienen palabra y tampoco tienen vergüenza, con lo cual son capaces de cualquier cosa, ¿no? En fin. Posiblemente. A las 7 más, César. Pues un abrazo a todos. Estaremos muy pendientes a Castellón Confidencial. Don Albert Castellón, muchísimas gracias, como siempre, por haber entrado, amigos, para adelantar los temas. Un abrazo. Bueno, más asuntos que quería trasladar a nuestros invitados, porque en clave económica se entiende, porque otro de los temas que preocupa y mucho, la inflación, que sigue presionando a los hogares y el 36% vive con lo justo. La cesta de la compra pesa menos y el ticket pesa más. 1 de cada 5 consumidores tiene dificultades para llegar a fin de mes, porque además ayer conocíamos el dato adelantado de inflación del mes de mayo y, como siempre, ya vuelven a vender, la inflación se modera. No, mire usted, la inflación, si sigue incrementándose los precios, el hecho de que se incrementen menos que en meses anteriores no significa que los precios estén bajando. Es que tener que recordar cosas tan obvias, pero es que la izquierda vende maquilla muy bien la burra, porque claro, no sé, si yo un mes engordo 5 kilos y al mes siguiente engordo 2, no puedo decir que es que he engordado menos. No, mire usted, he seguido engordando 2 kilos frente a los 5 que ya gané el mes anterior. Lo que tengo que hacer es adelgazar. Hasta que no pierda 7 kilos, no voy a bajar todo lo que he engordado. Es que, claro, dicho así, puede parecer muy obvio, pero un buen síntoma de lo mal que estamos es tener que recordar constantemente estos temas tan obvios, ¿no? Y así tenemos que la inflación ha echado, dicen, ¿ves? Estaba leyendo la crónica de The Objective, pero otra vez que lo vuelven a vender así. La inflación ha echado el freno en el mes de mayo, pero sus efectos en los hogares persisten. El 36% de las familias afirma que vive con lo justo, mientras que 1 de cada 5 reconoce que afronta muchas o bastantes dificultades económicas. Son los efectos de la subida del coste de la vida, a pesar de que el índice de precios al consumo IPC adelantado cayó en el mes de mayo hasta el 3,2. Es decir, no ha caído. Es que los precios en el mes de mayo han subido otro 3,2 adicional que se suma a todo lo que ya había subido en los meses anteriores los precios. Ahora, que en abril fue un 3,5 la inflación y ahora es un 3,2, pero que sigue subiendo la inflación, ¿no? Pero bueno, hay que recordar también en cuanto a el poder de compra de los hogares españoles. Hay que recordar otra cosa que no en muchas ocasiones se recuerda. El Gobierno ha introducido cambios legislativos y subidas de impuestos que afectan a la gran distribución, a las tiendas, a las cadenas de distribución de alimentos, que han encarecido los costes. Esto lo denunció ANGED, la patronal de las grandes superficies. Han encarecido los costes por leyes absurdas y por impuestos en 1.800 millones los costes operativos de las grandes superficies. Como por ejemplo, poniendo el absurdo impuesto a los gases fluorados, que es la excusa para trincar a los supermercados que tienen máquinas de refrigeración donde conservan la comida que luego compra la gente, o el impuesto al plástico que pagan los consumidores. Eso no se dice, ¿no? Cuando se recuerda que el precio de la compra está disparado, aparte porque no se deflacta, porque no se baja el IVA al pescado, a la carne y a las conservas, evidentemente. Todo ese tipo de cosas no se dicen. Solamente escuchamos a Ione Belarra llamar, ¿cómo es?, especulador al señor Juan Roch. Y ya está. Despiadado. Por cierto, despiadado, además. ¿Qué les parece justicia poética que Podemos se haya quedado también fuera de Valencia, no haya entrado en las Cortes Valencianas? Digo yo que los empleados de Mercadona no creo yo que hayan sido muy duchos para votar a Podemos en estas elecciones, ¿no? Porque insultas a quien te da de trabajar. Algo tendrán que ver, si me permitís. Es verdad, este tema de culpar a los empresarios, a las grandes superficies, incluso a los comercios de todo tipo, del incremento de los precios, es muy fácil. O sea, es lo primero que nos viene a la mente. Yo tengo un comercio pequeño, indudablemente. Y si a ti te está subiendo la luz, te están subiendo los servicios, te está subiendo el transporte, a ti te sube la materia prima en el caso de ser productor. Y en el caso de no ser productor y ser vendedor, le sube la materia prima, evidentemente, a tu proveedor.
pues claro, al final el precio final de cara al consumidor tiene que subir, pero porque probablemente porcentualmente, hay muchas empresas de grandes distribuidoras que están ganando menos que ganaban. Pero claro, los precios han subido. Tú no puedes vender a pérdidas. Empresas de este tipo, que parece ser lo que se les está exigiendo. Si a eso les unimos que cada vez la carga fiscal es mayor, pues indudablemente es que no se puede hacer nada. Claro, es verdad, y yo lo hablo desde mi punto de vista. En mi casa somos 5, yo tengo 3 hijos. Joder, la lista de la compra es que cada vez hay que ajustarla más. Hay que hacer ya el Tetris con la lista para saber qué compras y qué no compras. Porque es verdad que mes a mes te va subiendo todo, pero bueno, es que la culpa de esto no es del vendedor último, del minorista o el mayorista, ni tampoco es de sus proveedores o la cadena que viene desde la producción hasta la venta. La culpa, entre comillas, se puede decir que dentro del sistema productivo no es de nadie, es del incremento de los costes que no para de subir. Exactamente, don Sergio. Hemos tocado 2 temas. Por un lado, la inflación, como muy bien dices, y se miente desde muchos medios de comunicación, aparte de los políticos, no bajan los precios, la inflación sigue subiendo, porque todo esto hay que sumarlo a todo lo que lleva subiendo desde el verano del 2021, que hay que recordar que esto empieza en el verano del 2021. O sea, llevamos 2 años, y hay que recordar que aquí los bancos centrales y los políticos decían que iba a ser una inflación transitoria, que esto, unos mesecitos y poco más. Bueno, ya advertíamos muchos que cuidadito, que esto se iba a disparar como ha sido. Bien es verdad que, bueno, baja lo que es la aceleración con la que suben los precios, porque si, como muy bien tú has dicho antes, si cogemos de un año a otro, estamos justamente casi en el inicio de la guerra de Ucrania, ahí se dispararon mucho más los precios, y si miramos un año respecto a otro, sí que ha bajado, pero eso no quiere decir nada, porque si luego nos vamos a la mensual ha subido un 0,1, es decir, hasta que de mes a mes no empecemos a verlo en negativo, no vamos a estar tranquilos. No. Y que lo veamos en negativo no quiere decir que vayan a bajar los precios, sino que no siguen subiendo, sino que cada vez van más lentos. Porque la otra cosa es que la gente se piensa que en el momento que la inflación no siga subiendo, los precios van a bajar como si no hubiera un mañana y que los vamos a tener como en el 2021. Y lo que tiene que entender la gente es que esto es aquí, hablamos de oferta y demanda, pero también de psicología y de hábitos. Y que si el empresario ve que a X precios la gente sigue comprando, no te los va a bajar. ¿Por qué? Porque él va a ver que sus márgenes van a seguir subiendo. Entonces, cuidado con entender también, ya no sube la inflación. Bueno, es que a largo plazo, aunque no siga subiendo, no quiere decir que los precios vayan a bajar brutalmente. Por otro lado, tenemos los salarios. Los salarios han subido. Bueno, los convenios han ayudado un poquito a paliar toda esta gran subida de la inflación, pero los convenios yo en este caso no diría ni un parche, porque es que está tan lejos lo que ha subido los precios que no da para cubrir el gap que hay entre lo que se está cobrando y lo que han subido los precios. Y luego, por otro, hablábamos de los empresarios. Si se miran el balance de Mercadona, teniendo en cuenta que ha tenido que pagar más, porque ha sido la propia Mercadona quien ha subido el salario a sus trabajadores, aparte de lo que hemos hablado antes de las cotizaciones que se ha visto obligado, y está haciendo inversiones en Portugal, etcétera, ha ganado lo mismo que el año anterior. Con todo eso, ha ganado lo mismo, es decir, le ha quedado margen. Pero lo que hay que entender es que las empresas están para ganar dinero y que, como en todas partes, puede haber mejores empresarios o peores empresarios, que paguen más o que paguen mejor, pero en una sociedad donde yo abogo por el capitalismo, no por el socialismo, triunfa el mejor. ¿Y esto qué quiere decir? El empresario que no lo haga bien, al final va a tener que cerrar, más tarde o más temprano. Otra cosa es, por ejemplo, que tenga algún compadreo con los políticos, hemos hablado de la SER, y se le vaya ayudando para que vaya tirando hacia adelante. Pero cualquier empresa medianamente seria, si no va, tiene que cerrar, no queda otra. Otro ejemplo podemos hablar del Barcelona, ¿no? Un equipo quebrado, pero no cae. ¿Por qué no cae? Bueno, pues porque no le dejan caer. Pero si fuera cualquier otro equipo, vamos a decir que no fuera tan conocido, ya habría desaparecido, lo tendrían que haber vendido, etcétera. Entonces, y ya por último, para añadir,
estamos teniendo un grave problema, no sé a nivel internacional, porque las cifras no las he visto, no he visto estudios, pero sí en España. La gente, desde el 2008 hasta el 2019, 2020, que es cuando empieza la pandemia, vamos a decir que ahí hubo una mejora de la educación financiera y la gente empezó a ahorrar. No cosas desproporcionadas, pero tenían su pequeño colchón, ¿no? Ese fondo de emergencia. Con el COVID, esos meses que estuvimos en casa, se disparó ese colchón. Pero a medida que hemos ido saliendo, hasta el día de hoy, ese colchón ya no existe. Pero no existe ni el del COVID, vamos a dividirlo en dos, el del COVID, ni el que tenían las familias de antes. No existe, se lo han comido. Y ahora nos encontramos que las familias están volviendo, familias, personas solteras, están volviendo a tener que tirar de las tarjetas de crédito, de las revolving, pedir préstamos para poder llegar a final de mes. Esto al final no es una cosa que vaya a estallar hoy, pero ya se está empezando a hablar de ello. Y dentro de unos meses podemos ver muchos problemas para muchas familias y muchas personas solteras de este país. Aunque ya habéis comentado los tres el tema de la inflación y cómo afecta, hay que insistir en que se nos miente cada vez que salen este tipo de cifras. Yo lo he mencionado antes, pero es que cualquier español o española o españole que nos esté escuchando ahora mismo, si cuando vaya hoy al supermercado, yo tuve la costumbre, ya los he tirado, ha comentado don Sergio que en verano de 2021, que es cuando empiezan a dispararse los sueldos, me guardé una serie de tickets de los típicos productos que consumes habitualmente. Los he tenido que tirar porque estaba completamente cabreado. Porque cuando veías que efectivamente que la leche, la misma marca de leche en el mismo supermercado, la que comprabas por 80 céntimos, y ahora esa misma leche no baja de 1,20, estamos hablando de un 50%, es decir, ha subido 40 céntimos sobre los 80 céntimos en un 50%. Y te dicen que no, que... Y encima a los ganaderos... Es justo a lo que iba a decir. La venden a pérdida prácticamente. Son una subida que no sabemos, decía antes don Julio, que todos la van acusando, pero por algún sitio se está quedando, pero al final, al consumidor final, y todos somos consumidores finales, es donde nos afecta. Repito, lo de las medidas, de cuando se habla de la inflación. La inflación se toma, en este caso, ha subido un 3,2% con relación a los precios de mayo de 2022, que a su vez eran aproximadamente un 10% más caros que los precios de mayo de 2021. Entonces, claro, no es que haya subido... ¡Ay, qué bien! Ha bajado a un 3,2%. Primero, no baja cuando ha subido. Y segundo, es que tienes que coger cuánto valía esto hace 2 años, cuánto vale ahora, cuánto cobrabas tú hace 2 años y cuánto cobras ahora. Y ahí es cuando se ve de verdad la pérdida de poder adquisitivo. Yo la semana que viene no estaré con vosotros aquí en esta mesa porque me vuelvo a ir a Finlandia, como suelo hacer varias veces al año. Allí, Finlandia, todos sabemos que tiene fama de ser un país carísimo, y lo es. Finlandia, lo digo muchas veces, comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Es decir, si hay un país al que le tendría que haber afectado la inflación, si de verdad que la guerra que hace ya más de un año que comenzó a un país que más que le tenía que haber afectado en temas de precios, tendría que haber sido a los países que están más cercanos, más riesgo de invasión, más riesgo de pérdida de materias primas, etcétera. Bueno, en Finlandia han subido algo los precios, lo voy a volver a comprobar, pero estaba hace menos de 3 meses. Y ese ejemplo de la leche que ponía antes, que estaba allí casi el doble, a lo mejor el litro, que en España, ese ejemplo de la leche, se ve que cada vez que voy, la leche cada vez está más cercana al precio de España, cuando, sin embargo, el salario del finlandés, estamos hablando de un doble o triple del salario medio de un español. Es decir, ellos han visto acusado. Ellos están muy cabreados con la inflación, pero ellos no sufren las penurias en su día a día por la inflación. Pero porque tienen unos salarios un nivel más elevados. Y porque además ahí han visto que sí, que efectivamente al principio podía haber subido, pero ahora se han moderado porque no tienen por qué eso. Claro. Y es que vamos a lo que decía antes don Sergio, que yo lo considero peligrosísimo, pero también está relacionado con lo que hablábamos antes de que el pueblo español se acostumbra a todo. Ese colchón que afortunadamente, porque había una época muy mala en España en la que se creó una clase media que luego ha servido de colchón para que tengamos lo que tengamos los españoles, ese colchón se va perdiendo. Entonces, quien más, quien menos, pues tenía unos ahorrillos, tenía una casa en la ciudad donde vivía y una casa en el campo modesta o en la playa, ha tenido que ir prescindiendo de alguna de esas cosas, ha fallecido algún familiar que tenía una vivienda. Coño, ¿por qué tenía una vivienda?
Pues porque se construyeron 5 millones de viviendas en España en una época y entonces pues la gente llegó a ser propietario. Esas personas por la edad lógica pues han ido desapareciendo, o se han ido a residencias, o se han ido a vivir con los hijos, esas viviendas han quedado desocupadas, pero con esas viviendas se está clavando unos impuestos desmesurados a los que son los propietarios de esa vivienda. Pero la vivienda no se vende fácilmente, entonces no recuperas el colchón. Y ese poco colchón que tienes lo tienes que hacer en ¿qué? Lo que hablábamos antes, intentar que tus hijos tengan los mejores estudios posibles para que puedan cobrar una mierda, pero para que puedan tener un trabajo. Ese colchón lo empleas en medidas de seguridad. Que no yo siempre hablo cuando hablo del tema de los impuestos, yo digo que yo soy partidario, y la gente se va a echar la mano de la cabeza, de los impuestos que tenemos en España. Ojo, siempre y cuando esos impuestos sirvieran para no tener que contratar sus equivalentes en lo privado. Es decir, si yo tuviera una sanidad tan buenísima que no necesitara nada de sanidad privada, pues no me importaría que mis impuestos fueran ahí. Pues el tema de sanidad, como podría poner educación o seguridad. Y la gente dice, ¿seguridad? ¿Qué pasa? ¿Que este tío va con una escolta por la calle? No. Yo en el momento que pongo una puerta blindada en mi casa estoy invirtiendo en seguridad privada. O si pongo unas rejas en el balcón, o si pongo una alarma. Entonces estoy invirtiendo. Entonces, claro, lo peor es que tenemos impuestos de países que están en la élite, pero tenemos servicios que son tercermundistas en muchos aspectos. Y el que no quiere tener servicios tercermundistas, repito, tiene que cogerse en algo privado, con lo cual, ¿de dónde lo saca? Si está perdiendo su poder adquisitivo y tiene que invertir en privado lo que antes se supone que se lo tenía que conceder lo público por los impuestos que estaba pagando, entonces ese colchón que me mencionaba antes don Sergio se va a acabar. Y cuando se acabe, quizá vayamos a ese momento de desesperación que mencionábamos antes, pero yo creo que va a ser demasiado tarde. Habría que ver hasta qué punto el poder adquisitivo de los españoles está absolutamente mermado o destruido, mejor dicho, también por el incremento de la presión fiscal, porque ya han salido estudios que cuantifican que, a pesar de que el mantra de Pedro Sánchez y de Podemos era que le iban a subir los impuestos a los ricos y estas cosas, al final, de media, cada español hoy en día paga al año 4.700 euros más en impuestos que antes de la llegada de su santidad a arruinarnos a todos los españoles, en comandita con sus socios putrefactos ideológicamente de Podemos, ¿no? Claro, indudablemente. Hay que recordarlo también, porque 4.700 euros más de impuestos al año, eso es una salvajada de presión, de aumento de presión fiscal, que eso resta capacidad adquisitiva a los españoles hasta para comer. Claro, pero esto no se dice, claro, cuando se recuerda eres un facha, ¿no? ¿Esto cómo va? Pero fíjate, el tema fiscal indudablemente es una salvajada, es uno de los motivos. Pero ha comentado Jesús el tema de los ahorros. Y hablábamos del colchón que antes, y tú también lo has comentado, Sergio, la gente solía tener. El colchón habría que tomarlo ahora de manera literal. Te lo digo porque es verdad que la gente desahorra, vamos a llamarlo así, va comiéndose su colchón financiero, porque muchas veces la suma de los gastos y de los ingresos pues sale negativa, claro, por cómo han aumentado los gastos. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no se incentiva el ahorro. No se incentiva el ahorro. ¿Por qué? El español, ¿cómo ha invertido o cómo ha ahorrado normalmente? Yo creo que hay dos tipos principales de ahorros para los españoles. Unos, el dinero en el banco. El dinero en el banco, hoy por hoy, no solo no te rinde, sino que es que además te cuesta mucho dinero tenerlo en el banco. Aparte, indudablemente, la fiscalización que supone tener todo tu dinero en el banco, que eso tampoco nos vamos a olvidar de ello. Al margen de esto, como te digo, si tú quieres que tu dinero en el banco rinda algo que no va a ser mucho, y ahora que me corrija Sergio, tú tienes que afrontar productos de riesgo. ¿Qué ocurre con esos productos de riesgo? Al final, en la gran mayoría de los casos, si no eres un experto, vas a acabar perdiendo dinero. Eso lo tienes seguro. Segunda forma de ahorrar de las familias, la vivienda. Claro, la gente compraba vivienda. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, decir, bueno, pues compra una vivienda, la tengo ahí, me sirve luego para complementar mi economía, y si un día tengo que tirar de ello, pues tengo ahí un dinero que de otra manera no lo hubiera ahorrado. Y es verdad que por mal que lo vendas, pues bueno, oye, ahí tienes un dinerito que te puede ayudar en una situación límite. ¿Qué ocurre ahora? Pues con la nueva ley de viviendas, de la misma manera que se ha parado el tema de los alquileres,
también se para la compraventa, porque la gente es que no sabe a qué atenerse. Ahora mismo vivimos unos momentos de enorme incertidumbre en el tema de la vivienda. ¿Qué ocurre entonces? Que la gente, en vez de... Y tú lo has dicho, Jesús, en vez de ahorrar, lo invierte en otras cosas que ya no son económicas, sino en formación para sus hijos, como tú has dicho, en mejorar a lo mejor su calidad de vida, mejorando su casa o como cada uno quiera, en ocio, porque no nos olvidemos que el español gasta mucho dinero en ocio, en general. Pero claro, es que mucha gente dice, joder, es que para que se lo lleven ellos... Luego, mira, yo tengo un negocio, como te he dicho, de joyería. Inicia el saco. Vaya, tengo un negocio de joyería. Que, bueno, ahora no está en su mejor momento. A ver, ¿quién es el que se va a poner a comprar joyas ahora, tal y como está el patio? Efectivamente, la gente que está haciendo, vender su oro, vender sus joyas. Porque dice, ¿yo esto para qué lo quiero aquí? Y no te creas que dicen, no, es que lo vendo y hago un colchón. No, es que se lo voy a dar a mis hijos para que se compren un coche. Es que se lo voy a dar a mis hijos para que se vayan a Nueva York, que llevan queriendo ir mucho tiempo. Es que me lo voy a gastar en... O sea, lo que salía antes del colchón, claro, ahora sale de las joyas de la abuela. Efectivamente, me lo voy a gastar en unos sofás que me han gustado y que no me hacen falta, pero me los voy a comprar. Y así está la gente, mejorando su calidad de vida, entre comillas, el día a día, y descuidando el ahorro, pues porque el ahorro no se potencia y no se premia. Has tocado muchos temas. Sí, ¿no? Sí. A ver, los he puesto aquí un poquito, César antes también lo ha tocado, y además es una de las reivindicaciones que está haciendo el PP, pero que, entre comillas, ya no tiene sentido. ¿A qué me refiero? A que bajara el IVA de las carnes, de los pescados, etcétera. Si esto se hace ahora, ¿sirve para muchísimo? No. Quizás para 1 o 2 meses, que se va a aliviar, entre comillas, algo la cesta de la compra, pero tampoco va a ser algo desproporcionado. ¿Por qué? Porque estos impuestos, cuando hay que bajarlos, cuando digamos hay estabilidad, ahí sí merece la pena para el ciudadano, porque ahí va a notarlo. A día de hoy, dentro de 2 meses, ese IVA que esté en un 21, si lo has bajado un 10, se lo ha comido prácticamente en 2-3 meses. O sea, no va a haber ahí una revolución. ¿Que sirve? No digo que no. El problema, y hemos hablado de los agricultores, etcétera, es que luego en cada sector hay unas series de burocracias, una serie de cuestiones que son las que están haciendo que los precios no acaben de bajar, ¿no? Sobre todo relacionadas, y no vamos a extendernos si no queréis, todo lo que tiene que ver con la agenda energética de cara al 2030 y todas estas cuestiones que está afectando también a la agricultura. Luego las políticas que hay con Marruecos, etcétera, que todo eso ya sabemos, pero eso hace, oye, que los productos no puedan bajar. También es verdad que toda la tensión de la guerra de Ucrania a nivel de esta globalización, donde tú tenías tu industria sin ningún problema, te la llevabas a Asia, etcétera, muchas están pensando si trasladarla, y aunque sea trasladarla dentro de Asia, pero a otro país, eso ya es un coste. No debemos olvidar, aunque hay gente que no le guste, que la globalización nos ha permitido durante muchos, pero muchos años tener precios baratos, porque si hubiéramos tenido las industrias, por ejemplo, en Europa o incluso dentro de Estados Unidos para ellos mismos en su mercado interno, los precios hubieran sido más altos. El problema cuando tú te las llevas a otro sitio es que lo que tenemos que entender es que gracias al capitalismo lo que estás haciendo es que esas zonas a su vez vayan creciendo. El problema que te encontrarás es que esas sociedades, como pueda pasar entre comillas con la China, va teniendo el poder adquisitivo de los occidentales, de los países importantes. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que llegará un momento que allá el coste ya de fabricar no va a ser una ganga. ¿Y que tenemos que ir? Pues a otro país que está aún peor. Pero, don Sergio, escuchándole me surge el siguiente interrogante. Vamos a ver. Los estados occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, no son tan... Es que me cuesta mantener las formas, pero son tan cortos, tan obtusos, tan poco inteligentes, que no se dan cuenta, después de la pandemia sobre todo, que o nos preocupamos, no digo por volver a una autarquía total como en los 50 o los años 40 en España, no me refiero a eso, pero o nos preocupamos por tener producción propia en todos los sectores en nuestro propio territorio,
aunque sea más caro, y ahí los poderes públicos deberían habilitar las políticas necesarias para abaratar el coste de producción en suelo europeo, sobre todo tanto más cuanto más básicos o más estratégicos estemos hablando de determinados sectores, porque cuando llegó la pandemia es que no teníamos ni mascarillas. Si no era gracias a China. Entonces, la alimentación, por ejemplo. Estamos boicoteando el campo español, la producción de todo tipo de alimentos y de ganado, incluso en España, para importar producción de hortofrutícola, por ejemplo, de Marruecos, donde en Marruecos no tiene las garantías fitosanitarias en cuanto a usos de pesticidas y de abonos que se les exige a nuestros agricultores, donde España además está dando dinero para financiar la construcción de regadíos en Marruecos a cambio de destrozar a nuestros propios agricultores, o se están importando a la Unión Europea productos cítricos de terceros países en detrimento de la producción cítrica en Valencia, en Levante, o se está facilitando, por ejemplo, la importación de arroz en detrimento de la producción de la albufera, de nuestra propia producción nacional. ¿Y eso qué ocurre? Que el día que esos países productores, por lo que sea, no manden los barquitos, los contenedores con la comida, a ver de qué narices vamos a comer nosotros, ¿no? Bueno, es peligroso esa concepción de poner en terceros el suministro de productos básicos como esos que acabo de citar. El problema, te lo voy a ir por otro lado, el tema de los semiconductores, ¿no? Que está todo ahí es aún peor porque está todo concentrado, porque la mejor empresa del mundo es Taiwán, que está en tensión con... Bosch está a toda pastilla montando plantas de semiconductores en Alemania. Leí yo que estaba para atender al sector de la automoción, entre otras cosas. Lo intentan, pero el problema es que hay una serie de factores externos que es lo que lo alteran. Me explico. Aquí en España construimos coches. Aunque las empresas... Ensamblamos más bien, sí. Sí, pero te quiero decir, y somos muy competitivos. Somos muy competitivos. Y esa parte se podría llevar, por ejemplo, como está intentando hacer Marruecos. Que se lleven todas esas plantas a Marruecos, lo está intentando. O a otros países del África, porque ya hay países del África que, por ejemplo, con el tema del hidrógeno, cuidado, que pueden ser importantes en unos años. Entonces, lo que hay que entender es, una cosa es que tú tengas una legislación que permita que haya esas industrias, y otra cosa es que te la cargues. Has hablado del tema de las naranjas, los arroces, etcétera. Claro, el problema viene de España ayudado por Europa, que lo que intenta es destruir lo nuestro para favorecer un tercer país. Eso no es lo lógico. Lo que hay que intentar es forzar al otro país que tenga las mismas reglas que nosotros, y ya luego ahí se mira quién es mejor. Y ahí es donde el cliente entonces puede decidir. El problema es cuando se hacen ciertas cosas por parte de los gobiernos que no tiene lógica. Ahí es donde viene el problema. Pero si tú más o menos juegas en la misma liga, con las mismas reglas, aunque estamos en una liga un poco manchada, la nuestra, la liga española, es donde vienen los problemas. Bien es verdad que los coches chinos, por ejemplo, ahora seguramente, y tú sabes un poco más de coches que yo, van a arrasar por el tema de los eléctricos. ¿Por qué? Porque China no ha trabajado de un día para otro. China lleva muchos años acaparando, atesorando materias primas, empresas, etcétera. Entonces, robando tecnología. Trabajo de chinos, vamos. Exacto. Entonces, hay una serie ahí de condicionantes que no es que sea malo llevarlo a terceros países para que ellos luego crezcan porque la mano de obras es más barata. El problema es lo que se hace luego con la propia industria dentro del país, que es donde fallan muchas veces las cuestiones. Pero en el tema de los coches, por ejemplo, es que es esquizofrenia pura, porque ninguna otra parte del mundo va a prohibir los motores de combustión. Estados Unidos no lo va a hacer, América del Sur mucho menos, Rusia mucho menos. Somos los europeos, la Unión Europea está dominada por el lobby radical ecologista, donde además yo cada vez que lo pienso me sulfuro, porque las emisiones de CO2 de todos los coches que ruedan por la Unión Europea suponen el 7% del total de las emisiones comunitarias. Pero ese 7% del total de las emisiones de los coches de combustión europeo a escala mundial apenas supone el 1,2% del total de emisiones mundiales de CO2. Por tanto,
el planeta ni se va a enterar porque dejemos de usar coches de combustión en Europa. Los que sí se van a enterar en Europa son pues los 12 millones de puestos de trabajo directos, indirectos y asociados que mantiene el sector del automóvil a nivel europeo, en cuanto a marcas automovilísticas, en cuanto a plantas de ensamblado final de las propias automovilísticas, las empresas de componentes, el I+D+I, toda la cadena de valor y de trabajo que supone el sector del automóvil en Europa está llamado a su fin por esta cerrazón absurda, talibanista del falso medioambientalismo y de prohibir una tecnología como es la del motor de combustión en general y los coches diésel en particular, donde Europa ha sido puntera en su desarrollo y donde además la tecnología diésel para muchos perfiles de conductores sigue siendo no válida, sino es la única que garantiza su movilidad. Porque en todo caso se debería haber hecho una política de aconsejar a la gente la compra de una tecnología de propulsión que sea acorde a sus necesidades de movilidad, de forma que en los años 2000, en el boom del diésel, es cierto, mucha gente se compraba un coche diésel sin que en realidad necesitase las prestaciones que te da un diésel, porque hacía una conducción eminentemente urbana, por ejemplo, o porque hacía muy pocos kilómetros al año. Y sin embargo se priorizó el diésel. Y además, a medida que avanzaron los años, se han introducido más sistemas anticontaminación a los diésel. ¿Qué ocurre? Que esos sistemas anticontaminación requieren unas condiciones de uso para que puedan tener una vida útil larga sin averías. Si los motores diésel, cuantos más sistemas de depuración de humos de escape llevan, por ejemplo, necesitan hacer ciclos de regeneración de los filtros, y eso tiene que tener lugar cuando el coche está en autopista, cuando lleva circulando X kilómetros, para poder aumentar la temperatura del motor y de esos filtros y proceder a esos ciclos de autolimpieza de los filtros, que si no se hacen se obstruyen y derivan en averías costosas de reparar, por cierto, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero al margen de esos detalles técnicos, Europa se está suicidando con el tema de la movilidad. Dejar la posibilidad de la libertad de movimientos que da el vehículo particular, poner eso en manos de los chinos, porque hemos decretado, los euroburócratas han decretado la prohibición de los motores de combustión para el 2035, su venta, es pegarnos un tiro en el pie. Pero si me permitís, rápidamente, si el problema ya no es si es coche eléctrico, ¿no? Hay que dar un pasito más atrás. No es una tecnología, primero, que esté, permíteme la expresión, muy desarrollada. Está desarrollada, sí, pero tú no puedes hacer X kilómetros todavía a día de hoy con un coche eléctrico que con uno de combustión. Falta de autonomía, primer hándicap. Y luego, aparte, toda la infraestructura que se va a necesitar realmente para tener eso, donde nosotros estamos aquí en la radio. Yo es que me imagino, si tuviéramos un pequeño radio de acción alrededor de donde estamos nosotros, no hay infraestructura. Si todos los coches fueran eléctricos, para enchufarlos, no hay. No, ni lo va a haber. Entonces, No, claro, Entonces, ese es el problema no solamente para España, sino para el resto de países europeos, aparte de las pérdidas de puestos de trabajo, etcétera. Porque además es que somos los únicos idiotas que están intentando ir más allá cuando no hay esa tecnología. Igual que cuando nos estamos suicidando con el tema energético, no apostando por la energía nuclear. Alemania, no sé, raro ahí, que le dio por cerrar sus centrales nucleares y ha tenido que abrir las de carbón, o no destruir las que tenía de carbón para poder salir adelante. Es decir, ahí hay un compendio de cuestiones que va más allá de si coche eléctrico o no, es que ver con la energía, de dónde la generamos. Es que, Perdóname, Jesús. Es la infraestructura, sobre todo, lo que dice Sergio. Tú, imagínate todos los coches que hay ahora mismo en Madrid eléctricos. ¿Qué tipo de infraestructura tienes que generar para poder cargar esos coches? O sea, tendría que haber un cargador en cada plaza de aparcamiento. Y no te hablo de plazas de aparcamiento subterráneos, de plaza de aparcamiento en la calle, para empezar. Luego y no lo va a haber. No, claro que no lo va a haber. Por eso yo... Mira, pero para no un inciso, don Julio, no lo va a haber porque técnicamente es imposible. Por eso te digo, en el año 2035, o sea, todo esto primero se va a retrasar. Y después se va a dar por perdido. No, es que, entiéndeme, es imposible. Mira, yo tengo hoy por hoy, como decía Sergio, no está desarrollado. Te puedo comentar que el otro día un amigo mío me comentaba que tiene un Tesla, que al final el Tesla es, entre comillas... La vanguardia. La vanguardia, efectivamente, de los coches eléctricos. Bueno, tienen una aplicación porque, claro, se iba a la playa y tenía que buscar dónde podía cargar a mitad de viaje, etcétera. Carga rápida, vamos a poner media hora. Tienes que reservar el sitio, tienes que llegar allí y encontrarte que no hay uno que se te ha colado, porque claro, es que estamos en España. Después
Necesitas, con mucha suerte, esa media hora o 3/4 de hora que tarde en cargar el coche. Que te vas a tomar algo o a dar un paseo. Que lo hayas enchufado bien. Claro, efectivamente. Y luego, o sea, te quiero decir, tiene una serie de costes, tanto económicos como de tiempo, que son quizá más importantes. Y ponte un día 1 de agosto. Tú imagínate que en vez de no lo sé, el parque que hay de coches eléctricos, que pueda ser el 0,5%, no tengo idea, el parque fuera de un 30 o un 40%. Vete a recargar a mitad de viaje. ¿Qué haces? Te esperas una cola, te vas 2 días antes, te coges un hotel ahí para esperar la cola y recargar. Lo que están consiguiendo con todo esto es hacer inviable nuestra libertad de movimientos. Eso es, el día a día. Claro, atacan las libertades. Como ya habéis dado montones de pinceladas de temas particulares, voy a volver a lo general. Habéis mencionado los tres, unos de manera implícita y otra explícita. A mí lo que más me preocupa es la autodestrucción, porque que el enemigo, llamémoslo enemigo a quien queramos, pongamos la foto que queramos, te quiera fastidiar, bien porque sea de un país que le viene bien a ese país, que también es legítimo. Es decir, si yo consigo que los demás países bajen en esto porque eso me beneficia a mí, bueno, pues la obligación del otro país sería contraatacar. Que el enemigo, pero lo malo es la autodestrucción de España. Cuando aquí se entra la Unión Europea, y no es cuestión de aquí hablar de las guerras púnicas, todos sabemos que eso tira por los suelos buena parte de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra pesca. Fue una basura el acuerdo de adhesión a la Unión Europea. De nuestra industria. Entonces, eso ya, volvemos también un poquito adelante, lo hemos asumido como algo impepinable. Como lo hemos tumbado, pues no vamos a intentar levantarlo. Y entonces aquí se intenta... Venga, pues lo que vamos a hacer es beneficiarnos de la parte positiva de la Unión Europea. La paguita, la subvención, el que nos aporten. Claro, cuando empiezan a entrar en la Unión Europea, por hablar solo de la Unión Europea, porque aquí se ha mencionado el globalismo en general, empiezan a entrar otros países que están también en unas situaciones similares, pues países de la Europa del Este, que recordamos que si lo pasaban mal es porque venían del comunismo. Entonces ya se acaba un poquito también ese tipo de ayudas para nosotros, porque hay que compartir, ya en algunos casos hasta somos de los que tenemos que aportar en vez de los que recibir. Es decir, nos hemos quedado sin industria, sin ganadería, sin agricultura, con la pesca mermada, con acuerdos pesqueros que eran mucho mejores cuando eran bilaterales con países que cuando formamos parte de la Unión Europea, pero encima teníamos la excusa de que es que nos pagaban por haber matado nuestro campo, por así decirlo. No, es que ahora encima ya no nos pagan lo que nos pagaban. Pero además, como también se ha mencionado aquí, cuando luego resulta que quieres defender el campo español ahora, venga, vamos a reflotarlo, pues como los precios de las naranjas son más competitivas, las que vienen de Marruecos o de Sudáfrica, pues se llenan nuestros supermercados de naranjas de Marruecos y de Sudáfrica, y la Unión Europea lo permite, aunque además tengan muchísimas peores condiciones en temas de salubridad, de la producción, de los salarios que habrán, de miseria que habrán recogido, o sea, que habrán tenido las personas que recogen, pero todo eso nos da igual. La Unión Europea permite que se importen esas naranjas de Sudáfrica o de donde sea, en detrimento de las producidas aquí en España, porque España también está dimitida de su obligación de exigir a Europa la primacía de la producción comunitaria frente a la de terceros países. Por eso he mencionado autodestrucción. Es decir, porque la destrucción, como creo que he querido empezar por ahí, que te la haga el enemigo, llamemos lo que queramos, que está dentro de lo lógico, pero lo malo es que a este lado de la frontera no haya nadie que te defienda. Es más, que el que te debería defender se pone del bando del que te está atacando a ti. Y entonces, habéis hablado del tema de la automoción, también hemos asumido que aquí había que prescindir no solamente de marcas propias, como podía ser la SEAT, sino que muchos otros coches de otras marcas, sobre todo franceses que se construían en España, pues tengamos nuestras fábricas prácticamente que cerrarlas. ¿Y por qué? Pues porque se van a otros países, porque son más competitivos, el tema sueldo, el tema... ¿Y por qué el gobierno de España, del que sea, de los colores que hemos tenido de varios, bueno, de un par de colores nada más, pero quiero decir una alternancia en el cargo, no han hecho nada para defender esa industria? ¿Por qué? Porque luego todas estas gentes, todas estas élites, cuando dejan el carguito, como ahora algunos lo van a dejar por estas elecciones municipales autonómicas, otros lo van a dejar por las generales, tienen casi asegurado su puesto en un consejo de administración.
Si hay algo que yo llevaba muchos años hablando, yo no lo llamaba puertas giratorias como lo empezó a denominar Podemos. Digo yo, quiero decir, los que pensaban de una manera, es que sabíamos ese trasiego, nosotros lo llamamos trasiego, de lo político a lo privado, pero de lo privado a lo peor de lo privado. Es decir, a esos consejos de administración que imponen a los gobiernos que tienen que hacer cosas cuando ellos están en el consejo de administración y porque saben que esos miembros de esos gobiernos luego van a engrosar las filas del consejo de administración. Todo eso que lo empezó a hablar, las puertas giratorias de Podemos, que luego ellos han tenido muchos ejemplos también de puertas giratorias, es lo que hace que no se solucione la situación, porque quienes mandan en el mundo de verdad saben que tienen a los políticos cogidos de sálvase a la parte. Y entonces esos políticos no están representando a los pueblos que deberían representar, sino en realidad a lo que llamamos el globalismo. ¿Quién está de consejero en Gazprom? Un tal Schröder, ¿no? Ex primer canciller alemán. Pues verde y con asas porque... A lo mejor porque se empezaron a desmantelar las centrales nucleares. Además, la señora Merkel ahí, es que la justificación que hizo en su momento, yo me acuerdo perfectamente porque me pareció tan absurda, tan ilógica y tan falto de rigor científico, a raíz de lo que pasó en Fukushima. Fue cuando Alemania decidió desmantelar todas sus plantas nucleares. Y la pregunta obvia es, vamos a ver, Fukushima aguantó una central nuclear con 5 reactores, de los cuales solamente falló uno o colapsó uno, tras un terremoto de 9,7 grados en la escala Richter y tras sufrir un tsunami o maremoto que, debido a lo violento del tsunami, superó el muro de contención que había que protege los reactores, porque Fukushima está en plena costa, y afectó a un reactor de 5. Vale, y por eso colapsó y hubo los problemas que hubo. Bien, pero hay que recordar varias cosas. En primer lugar, la tecnología nuclear japonesa soportó un terremoto de 9,7 grados y soportó después un maremoto. Eso en primer lugar. Eso da buena cuenta de la resistencia y de la preparación y de los sistemas de seguridad que tienen las centrales nucleares, en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, en Alemania, que yo recuerde, no hay ni maremotos ni terremotos. Bien, entonces, ¿qué necesidad técnica había de eliminar esas centrales nucleares que eran básicas para proporcionar electricidad en cantidad y a bajo precio suficiente para mantener la competitividad de la industria alemana? ¿Qué necesidad había? Ninguna. Fue simplemente aprovecharon esa coyuntura. No sé exactamente la señora Merkel por qué tomaría esa decisión o qué obtendría después, pero es que fue muy llamativo y sobre todo también fue llamativo que la patronal alemana eso lo permitiera, porque yo puedo entender que el señor Schröder ahora cobre de Gazprom y lo que le interese es colocar el gas ruso en Alemania para hacer dependiente a Alemania del gas ruso. Lo puedo entender, hasta cierto punto. Está mal moralmente, pero quiero decir que entiendo esa circunstancia. Lo que no entiendo es cómo el resto de la patronal alemana, de los sindicatos alemanes de la industria, no pusieron el grito en el cielo y se opusieron a eso radicalmente, porque eso evidentemente compromete la competitividad a futuro de la producción en Alemania. No entiendo cómo lo permitieron. Porque, claro, que un gobierno se vuelva tarumba y que tome decisiones negativas, pues puede ocurrir. Ahora, que los afectados por esas decisiones se dejen matar sin plantar batalla, y es que eso tampoco lo puedo comprender. Hay muchas incógnitas, pero volviendo un poquito a lo que es la economía, el problema que hay dentro de los políticos al final es que hablamos de, por seguir con el tema de la agricultura, ¿qué pasaba hace unos años cuando nuestros camiones pasaban Francia? ¿Qué hacían los franceses? Hombre, nos los tiraban de la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros éramos su competencia. ¿Por qué dejan de hacer eso los franceses? Porque ya no somos su competencia. Claro. ¿Quién es su competencia? Marruecos. Sí, pero los camiones marroquíes no los tiran, ¿eh? Pues ya. No sea que sean islamofobia. Por eso. Entonces, bueno, y también porque a lo mejor van en barco. También es verdad. Por ahí van en barco y esa parte... Pero bueno, no van a los puertos a boicotear. Bueno, pero porque los que cobran de los astilleros deben de cobrar un buen dinero y no se dejan por ese lado. Pero lo que quiero dar a entender, el problema de la globalización malentendida es, nos llevamos toda esa producción, vamos a decirlo, o no la llevamos, la potenciamos en esos países, para que esos países crezcan, ¿vale? Está muy bien. Pero si algún día tú te llevas mal con esos países, dentro de Europa... ¿Vas a poder poner otra vez esas industrias? Sí, pero no la vas a poner de la noche a la mañana. Requiere un proceso. Y el problema que no entienden los políticos y algunos economistas, quizás, no lo sé, es que no tienes que destruir uno para que gane el otro. Lo que tú tienes que buscar es que en el otro le vaya bien y que éste le vaya bien, porque luego va a ser el mercado
el cliente, quien va a dar cuota de mercado a cada uno u otro. Y está claro que pongamos que a lo mejor mayoritariamente el público, digo en Europa en general, compra las de Marruecos y las de otros países, sabiendo que cumplen más o menos los mismos criterios, no los criterios que hemos comentado aquí, de, por ejemplo, con los pesticidas, que ellos utilizan otros, ¿por qué? Porque les sale más rentable, pero son peores. Pero pongamos que utilizasen los mismos. Pero por mano de obra son más baratos. Pero luego en Europa se puede decir, ya, mucha gente va a comprar esas naranjas por coste, porque oye, sigo comprando naranjas, me las puedo permitir, y las españolas a lo mejor no, porque van directamente a otro nicho, donde dentro de ese nicho, oye, ¿van a tener que desaparecer muchas tierras de cultivo de las naranjas españolas? Sí, pero no desaparece, sino que mejora, se transforma, y va a un nicho que también va a aportar, que al final, mucho valor. Entonces, esas cuestiones las podemos llevar a lo de los coches. Para mí la utopía que intenta hacer China de producir todo va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la propia sociedad humana, hay que entenderlo, que cada generación que va saliendo van apareciendo nuevas ideas de negocio que hoy no existen, pero que esos niños o esas niñas el día de mañana las van a ir descubriendo. Con lo cual, lo que nosotros pensamos que los chinos piensan que van a fabricar todo y de repente, yo qué sé, en la India, al ladito, aparece un niño que descubre otra forma de hacer y les tira todo para abajo. O que eso ya no es necesario cuando se hagan mayores. Sí, luego las casuísticas pueden ser muchas, pero la idea de que los países, cada uno de ellos, nosotros vamos a destruir el otro porque si a este le destruimos en esto y a nosotros nos va a ir mejor, no es así. Cuando tú permites que se pueda competir en igualdad de condiciones, los países, vamos a decir, tercermundistas, terminan subiendo, siempre y cuando también sus dirigentes no los estropeen, y en Europa también. Pues yo no tengo tan claro esa tesis suya, don Sergio, porque evidentemente a futuro, con la creación de nuevos productos o servicios o de forma de satisfacer esa creación de productos y de servicios, evidentemente la innovación a futuro que podemos tener, no tenemos una bola de cristal para saberlo. Pero echando la vista atrás de lo que sí ha ocurrido y sí podemos ver, pues por ejemplo, que estaba aquí mirando mi iPhone y estaba recordando mientras usted hablaba, claro, es que los teléfonos inteligentes han llegado a sustituir a por lo menos 5, 6, 7, hasta 8 aparatos diferentes que antes teníamos diversificados, teníamos un aparato para cada función. Antes, por ejemplo, yo cuando iba al colegio me llevaba mi Walkman con mi cassette para escuchar mi música. Ahora la música la puedo llevar en el iPhone. Antes, cuando usted se despertaba para venir aquí a las 4 de la mañana... Tenía un despertador, sí, claro. Sí, ahora me despierto con el teléfono. Antes, si quería fotos, tenía una cámara fotográfica. Antes, si quería cuando ya pude usar calculadora en el colegio, me llevaba una calculadora, una Casio, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿y qué ocurre? Cogía el teléfono de su casa fijo que ahora nadie utiliza. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día los teléfonos inteligentes han llegado a hacer las funciones que antes hacían 4, 5, 6, 7 y hasta 10 aparatos diferentes. ¿Y el iPhone dónde se fabrica? En China. Sí, pero tú piensas que lo que está dentro del móvil... Entonces, ahora, sí, pero la música tú la sigues teniendo, no la tienes en un Walkman, pero tienes Spotify, que tienes tu música. Es decir, lo que hemos cambiado es la forma en la que lo consumimos por otras formas que son más baratas. No, yo me niego a tener Spotify, pero yo quiero toda mi colección de música en mi memoria digitalizada y esas cosas. Pero, no me gusta el streaming. Aún soy de esa escuela. Yo también. No, pero lo que pasa... Bueno, pero puedes tenerla gratis... No, si gratis ya la tengo porque yo tengo mi colección de música de toda la vida digitalizada ya hace muchos años. Sí, pero lo que vaya saliendo nuevo... bueno, eso sí. O te lo compras o lo pirateas. Lo descargo con invitación. Sí, el emule, ¿no? Antiguo. Hombre, qué grande el emule, por Dios. Sí, lo que ocurre, y no quiero abrir otro melón porque sé que nos tenemos que salir ahora al descansito, es que el tema de la globalización, del mundialismo y demás, siempre te lo presentan, y es verdad, con un papel de celofán precioso porque va a mejorar una serie de cosas, no voy a ser yo aquí el que lo niegue, pero lo malo son los entresijos de esa globalización. Es decir, si lo ideal fuera acabar con la pobreza en los países, haciendo que se pueda invertir en esas naciones para que los ciudadanos de esos países llegaran a tener unos niveles adquisitivos y se acabara la esclavitud, todo eso, yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra. El problema es que, como muy bien antes ha mencionado Sergio, ya estarán los dirigentes de esos países para quedarse con buena parte de los beneficios que vayan a llegar, y que para que eso llegue, que no llega,
va en detrimento de las otras naciones. Y entonces, como aquí en estas otras naciones, que en teoría del mundo civilizado, no tenemos normalmente dirigentes que luchen por la soberanía de esas naciones, al final todos han desvestido a un santo para vestir a otro. No, es que ni siquiera han llegado a vestir al otro santo, al santo de los países pobres. Pero siempre te lo van a poner como algo maravilloso. Aquí hemos mencionado el tema de lo de la desaparición del dinero en efectivo. Claro, te lo ponen como algo ventajoso y cómodo. Pero lo que hay detrás es mucho más peligroso que los beneficios, pero porque no te van a decir, voy a inventar una cosa para tenerte controlado todo el día, porque nadie la iba a asumir desde el principio. Te ponen siempre el escaparate de lo que va a ser positivo para ti. Y todas las trampas que han venido con la mundialización y el globalismo, que en principio pueden estar bien intencionadas, luego siempre tienen una trastienda que son las que nos llevan, al ciudadano de a pie sobre todo, a la peor de las situaciones. Pues son las 9:57 de la mañana, 8:57 la Comunidad Canaria. Hoy estamos en tiempo de tertulia con don Jesús Muñoz, don Julio Moreno y don Sergio Valverde. Vamos a hacer una pausa para publicidad y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. 10:05 de la mañana. Aquí seguimos en el Contrapunto, en Decisión Radio. Y estamos en tiempo de tertulia hoy con don Jesús Muñoz, don Julio Moreno y don Sergio Valverde. Y otro de los temas que quiero lanzar a la consideración de nuestros analistas es el tema de la vivienda, porque en Libre Mercado, Diego Sánchez de la Cruz publica un informe bastante revelador de lo que supone la aplicación de las políticas izquierdistas radicales, en este caso al sector de la vivienda. Y titula Diego Sánchez de la Cruz: así ha destrozado Colau el mercado de la vivienda en Barcelona. Las cifras de un desastre. La oferta de vivienda en alquiler ha bajado un 50%, los visados de obra nueva han caído un 40% y los precios se han disparado un 20%. Recuerda Diego Sánchez de la Cruz que con su llegada al gobierno, Colau tuvo la oportunidad de poner en práctica sus alocadas ideas. Lamentablemente para los barceloneses, el resultado ha sido un desplome de la oferta de vivienda en alquiler y un fuerte aumento de los precios que pagan los inquilinos. De hecho, entre 2019 y 2023, el descenso en el número de pisos que están ofrecidos para el mercado del alquiler en Barcelona, la caída, ha sido superior al 50%. Datos facilitados por el portal Idealista, que son solamente la punta del iceberg de una nefasta gestión llena de promesas incumplidas y decisiones contraproducentes. Un ejemplo notorio es la promesa de Colau de elevar significativamente el parque de alquiler social, entrecomillado. Desde el año 2015, Colau solamente ha sacado adelante 11.500 viviendas de estas características, que representan poco más del 1% de los casi 800.000 pisos existentes en la ciudad condal. Es importante recordar que Colau ha incorporado muchos de estos pisos al parque municipal de vivienda a base de realizar fortísimos gastos dedicados a comprar pisos en el sector privado. Estas operaciones se han llevado 150 millones del presupuesto municipal y han supuesto un desembolso medio de 160.000 euros por vivienda, con picos de hasta 450.000 euros por piso. Colau también anunció que aplicaría un porcentaje de reserva del 30% en las nuevas promociones de vivienda de más de 600 metros cuadrados de superficie. En 2019, la alcaldesa comunista elevó este ratio hasta el 40%. Sin embargo, lejos de tener el efecto deseado, esta decisión de la corporación ha tenido el efecto de reducir un 38% el número de visados de obra nueva concedidos en Barcelona. Ante la obligación de dedicar 4 de cada 10 pisos construidos a este tipo de programa, los promotores, lógicamente, han abandonado los proyectos. Como era de esperar, estas circunstancias han afectado negativamente al precio que pagan los inquilinos en Barcelona. De hecho, según el último dato publicado por Idealista, el coste mensual de arrendar un piso en la capital catalana ha subido casi un 20% durante el último año. Para ser precisos, se ha incrementado un 19% entre los meses de abril del 22 y de 2023. De hecho, el precio medio por metro cuadrado se sitúa en máximos históricos, de modo que la brecha entre la retórica y los resultados no puede ser más acusada, y lejos de haber propiciado un cambio a mejor en el mercado de la vivienda, lo único que parece haber conseguido Ada Colau es un desplome de la oferta y un repunte de los precios, en línea con una intensa caída de las promociones de obra nueva y un gasto millonario en operaciones de compra de vivienda privada. Y por el camino, Colau deja también un reguero de inseguridad jurídica a raíz de su decisión de expropiar viviendas, perseguir los pisos de alquiler turístico, desoyendo sentencias judiciales o protegiendo incluso a los ocupas.
Así que estas son las consecuencias de aplicar una política comunista, intervencionista, totalmente suicida y que atenta contra una de las dos partes imprescindibles de cualquier mercado, que es los oferentes. Si tú atacas a quien tiene un bien que ofrece en el mercado, le quitas la total seguridad jurídica, le obligas a pagar impuestos, le haces, le impones una serie de medidas que son contrarias a sus intereses, pues esa oferta va desapareciendo. Un 50% de caída de pisos en Barcelona. Me parece muy lógico, porque además, mira, como ya sabes y hemos hablado en muchísimas ocasiones, yo tengo algo de experiencia en este mercado y, lógicamente, si a ti te imponen unas condiciones que no te hacen rentable o que te quitan la seguridad sobre tu posesión, en este caso, ya seas un gran tenedor o un tenedor de postre, como ya dije en otra ocasión, pues, hombre, indudablemente tú vas a retirar del mercado tu producto antes que arriesgarte a eso. Eso, por supuesto, implica un aumento de los precios de los que siguen en el mercado y, a su vez, implica un endurecimiento también de cara al inquilino de las condiciones para tú alquilarle ese piso, porque tú vas a tener que tener una serie de seguridades. Por lo tanto, estamos, yo creo, ante otra ley que lo que ha hecho es el efecto contrario al que se supone que perseguía. En cualquier caso, ayer me preguntaba a mi padre, que es un hombre muy informado, que le gusta mucho estas cosas, ¿qué pasa con Colau? Y os lo pregunto yo, ¿qué pasa con Colau? ¿Colau va a seguir en Barcelona? ¿Qué va a ocurrir? De momento, la buena señora parece que va a intentar formar gobierno allí y de momento parece que no va a coger el AVE para venirse a Madrid. Parece. No, pero bueno, eso es a fecha que no de se hoy. venga a Madrid, o sea, eso por favor. De todas formas, si viene a Madrid, bueno, siempre puede ocupar un piso, porque con el gobierno actual no va a tener problemas y ella creo que tiene experiencia en este tema. Bueno, Colau ha sido una rémora para Barcelona. O sea, Colau ha sido lo peor que les ha podido pasar a los catalanes, lo cual yo no comprendo, sinceramente, en este caso, es en el que menos comprendo que aún así haya seguido teniendo un alto porcentaje de votantes. Y eso, la verdad, me hace plantearme ciertas dudas sobre qué está ocurriendo en Cataluña. Pero con el tema de la política que ha tenido Ada Colau en Barcelona, es que es especialmente evidente que cuando tú intervienes de esa forma un mercado, estás consiguiendo los resultados absolutamente contrarios a los que dices perseguir. El problema es que, como siempre, la izquierda se envuelve en sus presuntas buenas intenciones para justificar sus medidas, pero que una vez que se aplican provocan el efecto contrario al que dicen perseguir. Y cuando eso ocurre, insisten en la necesidad de profundizar todavía más en ese tipo de medidas porque, evidentemente, han agravado el problema. Pero si tenemos un problema de oferta de vivienda, tanto en Barcelona como en muchas otras partes de España, que es lo que provoca la carestía de los precios, es evidente, desde el punto de vista de la lógica, que hay que adoptar políticas que incrementen la oferta de vivienda. Es básico. ¿Y eso cómo se puede hacer? De dos vías fundamentalmente. Construyendo obra pública nueva, que siempre lleva unos plazos, que es caro, que es lento, que es farragoso y que es gravoso para el contribuyente. O puedes hacer toda una serie de medidas de incentivos para que el sector privado provea de esa oferta de vivienda de forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Por ejemplo, eliminando el impuesto a la reforma de inmuebles municipal, que eso encarece la reforma de pisos, dificulta la puesta en el mercado del alquiler de pisos reformados en buenas condiciones. Una de las formas de estimular o de aumentar la oferta es, por ejemplo, eliminar el ICIO, el nefasto y maldito impuesto que grava los proyectos de reforma de los pisos para facilitar que los operadores privados o quien tenga una vivienda antigua o en mal estado la reforme y la ponga en el mercado del alquiler. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, elevar al 80 al 90% la exención en el IRPF de los ingresos de alquiler que obtienen los pequeños propietarios. Estimulas mucho más, haces mucho más atractivo poner viviendas en el mercado porque pagas muchos menos impuestos. Si además de eso, por ejemplo, estableces un 100% de exención en el IRPF para aquellos propietarios que reformen sus inmuebles y los pongan en el mercado del alquiler y durante 5 años, por ejemplo, haces una exención del pago del IRPF por las rentas que luego obtengas, estás todavía estimulando mucho más
Que la gente que tiene pisos que podría reformar lo haga y los ponga en el mercado. O, por ejemplo, la gente que tiene ahorros y quiere invertir en vivienda, todo aquel que compre una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler, 3/4 de lo mismo. Le damos el incentivo fiscal de no tener que pagar impuestos por alquilar o por los ingresos que tenga por los alquileres. Si además de eso damos seguridad jurídica a los propietarios para que en caso de impago de rentas puedan recuperar la vivienda rápidamente y alquilarla a otras personas que sí puedan o que sí quieran, nunca mejor dicho, pagar el alquiler, evidentemente estás dando certidumbre y estás dando certeza y estás animando a que más gente se decida a poner pisos en el mercado. Es decir, que si tú favoreces que haya oferta con una serie de medidas fiscales, si tú favoreces que haya oferta con una serie de medidas que aumenten la seguridad jurídica de los propietarios y si facilitas que otros operadores grandes en el mercado, como los fondos de inversión, puedan construir obra nueva para luego dedicar esas promociones al alquiler, estás haciendo toda una política de choque, de aluvión de oferta en el mercado, que eso claro que va a bajar los precios y que además da mucha más libertad a los inquilinos para buscar el tipo de inmueble que se adapte a sus necesidades económicas, porque al haber más oferta hay más posibilidad de elección para los inquilinos. Bueno, pues esto es lo contrario. Es que ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Isabel Díaz Ayuso y le preguntaban precisamente por el tema del alquiler y si iba a aplicar la nefasta socialcomunista ley de vivienda en la Comunidad de Madrid y decía que no. Bien. Y el entrevistador de la cadena SER se erigía más que en entrevistador, en debatiente con la señora Ayuso diciendo, pero es que es muy injusto que le suban el alquiler a un inquilino. Y la señora Ayuso decía, oiga, yo soy inquilina y yo parto de la base de que esa vivienda no es mía. Y si legalmente estaba establecido que se subían los alquileres conforme al IPC, es que el propietario de la vivienda tiene que poder ejercer ese derecho. Sí. Si hubiera más oferta, el inquilino que no pueda pagar una subida del alquiler puede buscar otra vivienda que sea acorde a sus capacidades económicas. Pero no, han hecho toda una política que es acabar o agravar todavía más el problema. Altos precios de los alquileres por falta de oferta, vamos a hacer una ley que quite todavía más oferta en el mercado para que suban más todavía los precios. Es que es patológico. Yo creo que cualquier persona que haya escuchado esa batería de medidas, que firmaría yo muchas de ellas ahora mismo, quizá ya añadiría alguna más, pero vamos, no es el momento de hacerlo, diría, bueno, es verdad, ¿y por qué no lo hacen? Pues porque todas estas medidas están encaminadas al bien común, las que han dicho a don César, y irían bien porque todos en esta vida vivimos en algún sitio, o bien somos propietarios, o bien somos inquilinos, o bien somos arrendatarios, nuestra figura en este mundo, no sé cuál es, cada uno tiene una, pero todos vivimos en algún sitio. Es decir, el problema de la vivienda, igual que antes hablamos de temas de inflación y demás, nos afecta a todos. Todos somos consumidores de vivienda de una manera o de otra. Pero es que para eso habría que hacer una política global de vivienda. Y para hacer una política global de vivienda, lo que habría que buscar, repito, es el bien común. Y eso no se busca en España desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne. ¿Por qué? Porque aquí se ha buscado la eliminación de valores, de principios y de sentido común. Mencionaba, y hacía una pregunta que ha dejado en el aire don Julio, ya contestó un poco don César, de que qué va a pasar con Ada Colau. Pues Ada Colau ha dado el paso a la política y ya va a estar viviendo de ese paso que dio durante toda su vida. Con lo cual a Ada Colau no le importa en absoluto los problemas de los españoles en general, además ella no se siente española, como ha confesado más de una vez, ni siquiera los de los barceloneses, que es a los que en teoría representa. ¿Por qué? Porque va a estar viviendo del momio durante mucho tiempo, en este cargo o en otro. ¿Por qué? Porque han generado un pueblo que vota a estas personas. Porque a estas personas no las traen los marcianos y las colocan en el trono de un ayuntamiento de una comunidad autónoma o en un silloncito del Congreso de los Diputados. No, a esta gente las elige el pueblo y han generado un pueblo que sea proclive a este tipo de personas, o bien deformando las mentes de los habitantes de España o trayendo de fuera de España a personas que voten a toda esta gente. Todos sabemos que en las elecciones municipales vota muchísima gente en España que no son españoles y además ni siquiera son que se hayan nacionalizado o no. Hay unos acuerdos de bilateralidad con muchos países en los cuales tú podrías votar, si te vas a ese país, a las elecciones municipales de allí y ellos pueden votar a los de aquí. ¿Qué pasa? Que los españoles que residen en esos países son una cantidad anecdótica, nunca podrán influir en las decisiones de quién salen elegidos alcaldes, concejales. Sin embargo, esa cantidad de inmigrantes en España sí influyen en quién puede salir elegido.
Y entonces estos políticos que hacen estas políticas, valga la redundancia, para cosas, lo que llaman colectivos minoritarios, que ya no son tan minoritarios, ven recogido el fruto. Aquí hemos pasado de esta gente, se autodenomina progresismo, y se podría decir, igual que ellos que dicen, lo llaman democracia, no lo es, podríamos decir, lo llaman progresismo y es involución. Sí, se llaman progresistas, pero en realidad son regresistas. Lo llaman progresistas y es involución. Es que es involución. Pero esa es la táctica de manipulación de siempre de la izquierda, ponerle bonitos nombres a realidades horrendas para intentar vender la mercancía averiada. Pero es que la venden, entonces... Claro, es que eso es lo malo. Pero yo siempre me planteo, oiga, si hubiera algún descerebrado, absolutamente descerebrado, que fuera además una bestia, un violador, por ejemplo, ¿vale? Y ese violador dice, no, mire usted, yo no soy un violador, yo soy un amante espontáneo de las mujeres. Yo quiero tanto a las mujeres que me preocupo por su placer sexual. Y entonces, cuando voy por la calle y veo una, pues le proporciono placer. Y entonces usted no tiene por qué criminalizarme y usted no tiene por qué aplicarme su moral tradicional a mi conducta, y yo reivindico el amor libre y reivindico mi capacidad de proporcionar placer en cualquier momento a una mujer. Y entonces, claro, le digo, oiga, usted es un enfermo, usted es un violador de mierda también, y usted es un salvaje que está intentando justificar algo que es horrendo con bonitas palabras. Pero eso es lo que hace siempre la izquierda. A cualquier aberración le pone bonitos nombres. El aborto es otro ejemplo. Interrupción voluntaria del embarazo. No, mire usted. No. Interrupción no, porque no... Una cosa que se interrumpe es un proceso que se paraliza y luego se continúa. Cuando se aborta, se está matando a un bebé. Que eso no se va a continuar. Y voluntario será en todo caso para la mujer que toma la decisión, pero al bebé nadie le ha preguntado, ¿eh? Por tanto, para el bebé no es voluntario, es obligatorio. Por tanto, ¿qué es eso de interrupción voluntaria del embarazo? En todo caso será finalización obligatoria del embarazo, para ser exactos con los términos, ¿no? Pero ese violador, por el primer ejemplo que ha puesto usted, en España se le permitiría, porque ha presentado unos argumentos de lo que en realidad lo que quiere dar proporcionar placer, y que hasta algunos pensarán que es bueno para la sociedad, claro, terminará formando partidos políticos, presentándose a las elecciones, consiguiendo representaciones, influyendo y entrando parte de los gobiernos. En Holanda creo recordar que hay un partido que pretende legalizar la pederastia. Por eso digo, entonces claro. El problema, volvemos a lo de siempre, es podemos poner el dedo acusador, y lo hacemos, y hay que hacerlo, en quienes cometen las maldades, pero luego estas maldades, en este sistema, hemos salido de una pre-campaña electoral para pasar a una campaña electoral, y al día siguiente ya estamos en otra pre-campaña electoral. Siempre hay unas personas que meten un papelito en una urna con la cual le dan cheques en blanco a todas estas personas que aquí, desgraciadamente, estamos demostrando todos los días con argumentos que lo que están haciendo es lo peor posible para la sociedad que les vota y les vuelve a dar cheques en blanco. Entonces, lo que habría que muchas veces es ir a la raíz y no decir, estos políticos, ¿dónde salen? Primero, salen del pueblo. Segundo, ¿quién les vota? El pueblo. Pues a lo mejor el pueblo tiene bastante culpa de lo que está ocurriendo en España. Sí, si me permitís, por volver un poquito al principio. A la vivienda. Sí. A la vivienda. Todo lo que has ido apuntando, César, en cuanto a medidas fiscales, está bien, pero yo intento siempre ir un poquito más atrás, que es realmente, y ponerte desde arriba para verlo un poquito mejor. Son útiles esas medidas, pero el problema no está ahí. El problema es ir a la... tiene que ver también con lo que tú has dicho, oferta y demanda. Es decir, si un ente público, me da igual, el gobierno, con todas esas promesas antes de las municipales, quiere construir viviendas sociales, ¿dónde construimos viviendas sociales? Es decir, si estamos hablando de Madrid, ¿dónde las queremos? Porque el problema, cuando hablamos de vivienda social, es para unas determinadas personas solteras o familias que no llegan a ciertos ingresos, que se les pueda permitir poder acceder a unos jóvenes, etcétera. Bien, pero ¿qué ocurre? Esa gente quiere vivir en el extrarradio del extrarradio. ¿Por qué digo esto? Porque si es el ayuntamiento, la comunidad o el gobierno quien tiene que construir, tiene que buscar unos terrenos. Y los terrenos tienen que ser, permíteme, baratos. Porque la otra opción es expropiar. Entonces estaríamos hablando de robar. Eso ya, legalmente, de cara al exterior y tal, no queda bien. Entonces, se tienen que ir al extrarradio del extrarradio para poder construir. Perfecto, pero esa gente que lo necesita, porque lo necesitamos todos, ¿se van a vivir tan lejos? Seguramente no les apetezca. Si luego vamos a cómo está confeccionado España, que al final todo se aglutina en las grandes capitales, Madrid, Barcelona, ahora Málaga, etcétera, tenemos la cuestión de
¿Qué ocurre en esas otras ciudades pequeñitas? Que los centros de esas ciudades, dentro de esa comunidad, a su vez son caras. ¿Por qué digo esto? Pongamos que sale el mejor tren del mundo de alta velocidad y tenemos Segovia-Madrid en media hora. Me lo estoy inventando, estoy hablando a futuro. ¿Cuánta gente joven se iría a vivir a Segovia? Porque a lo mejor decimos, oye, pues iría mucha gente joven, porque es media horita y te deja en la Puerta del Sol. Bien, pero ¿qué ocurriría con Segovia capital? Que los precios subirían. Estarían más baratos que Madrid, pero algunos dirían, es que está prohibitivo. La otra opción, pues vete al extrarradio de Segovia. Ay, ya no, porque ahí a lo mejor tengo que estar cogiendo un autobús, un coche para poderme ir hasta la estación de Renfe y venir. Entonces, lo que hay que entender es que hay un problema también urbanístico. Porque aquí en España, yo que sé, en Madrid, últimamente, no sé si lo habéis visto, hay solares, ¿no? Que están empezando a construir. ¿Por qué no se permite construir como si Más fuera? altura. Más altura. Como si no hubiera un mañana. Tú deja construir hasta el cielo, como en Estados Unidos. Eso abarataría. También es otra de las medidas, por supuesto. Y además a los constructores les sale mucho más rentable, una vez que ya se ponen a hacer el edificio, Tirar para arriba. aumentar 3, 4, 5 alturas porque Hombre, sacan claro. más pisos, evidentemente. Ahora, claro, lo que pasa te va a decir el político, es que masificas el centro de Madrid. Dices, macho, todo no se puede. Es decir, tiene que haber un punto donde todo perfecto para todo no hay. Masificamos dependiendo. Yo conozco, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, una parte que conozco bien porque viví allí muchos años, era mi barrio, la ciudad de los periodistas en Herrera Oria, que tiene edificios residenciales, si no me falla la memoria, son 15 y 16 alturas, muchos de ellos. Y se vive estupendamente en esa zona de Madrid, con esas alturas y con esa densidad de población. Y además, unos edificios con más alturas que permitan más viviendas por edificio tienen otra gran ventaja, y es que puedes aumentar mucho más la población sin que la ciudad crezca como una gota de aceite a lo ancho. Y por tanto las distancias se reducen mucho. Al haber más población en menos superficie, evidentemente estás concentrando mucho más la población. Sí, pero eso en los nuevos desarrollos, con las nuevas recalificaciones de terrenos que ahora están salvajes o que están sin construir, eso se puede planificar igualmente y se permitiría, evidentemente, dar más cabida a más personas. Y además de eso, dentro de lo que es Madrid ciudad, es que mientras hablaba usted, don Sergio, me he metido en Idealista, he puesto simplemente viviendas en alquiler en Madrid ciudad. Y en el municipio de Madrid, en Idealista, ahora mismo se ofrecen solamente 9.538 viviendas para alquilar en el municipio de Madrid. Y en Madrid provincia hay una oferta de solamente 12.281 viviendas para alquilar. Madrid ciudad tiene 3,3 millones de habitantes y tiene una demanda de vivienda elevadísima por la cantidad de gente que se viene aquí. Sí. Entonces, que en Madrid, a ver, yo no soy un experto demógrafo ni tal, pero hasta donde yo conozco este tema, creo que en el municipio de Madrid, que ahora mismo solamente haya una oferta de 9.538 viviendas que se ofrecen en el mercado del alquiler, sin entrar en disquisiciones de la zona de Madrid en la que está, del número de habitaciones, el tamaño de la vivienda, la renta, sin entrar en ese análisis más pormenorizado de datos. Pero solamente 9.538 viviendas en un municipio como Madrid, con 3,3 millones de habitantes, creo que es una cifra bajísima y que da buena cuenta de que, evidentemente, el problema del alquiler es la poca oferta que hay. Y en parte tenemos menos porque venimos de lo que nos ocurrió en el año 2008. Es decir, también en eso los que construyen las casas han ido con calma sin dejarse de llevar. Y ahora con los Bueno, tipos y en Barcelona solamente hay 5.456 en el municipio de Barcelona. Viviendas que se ofrecen en el mercado del alquiler. Sí, pero lo de Barcelona en parte es lo que habéis hablado vosotros. Ya, Es decir, pero que es mucho peor todavía. Sí, quiero por decir, eso, porque por en eso. Madrid no hemos tenido, gracias a Dios, una comunista iluminada satánica, incluso con las medidas que toma, sino que en Madrid La bolita de la Magdalena, si la llegamos a haber dejado un tiempo más, a lo mejor bueno, también. bajo época de Carmena, las licencias de obra nueva cayeron espectacularmente, la recalificación de terrenos donde se permitía construir también, y se hizo una labor durante 4 años de bloqueo de construcción de vivienda, y ahora lo estamos padeciendo todavía hoy. El hombre intenta olvidar los fenómenos, o sea, los aspectos negativos de tu vida, y entonces nos olvidamos, y por eso muchas veces nos pasa lo que nos pasa de momentos trágicos y de personas siniestras, por el mero hecho de que ya no estarán incidiendo en nuestra vida, pero y lo que han incidido y lo que te ha afectado. ¿Ibas a decir algo, Julio? No, nada, por rematar un poco, pues que
que indudablemente aquí lo que no se puede hacer es intervenir el libre mercado, y que con respecto a las cargas, ya no solo los impuestos que tenemos los propietarios, por añadir algo, y en este caso en contra de la Comunidad de Madrid, que en cierto modo, bueno, está haciendo bastantes cosas bien, pero también tiene sus fallos, está el tema del depósito de la fianza. El depósito de la fianza, si lo analizas, no tiene ningún sentido. Quiero decir, es un dinero que es tuyo, es para tu garantía, y tú, sin embargo, lo tienes que depositar. Eso implica que ellos tienen ese dinero para negociar con él, para con él rentabilizarlo sin ningún sentido y sobre todo sin darte ningún servicio. Porque si tú, por ejemplo, contratas una empresa privada de estas de alquiler, para asegurarte el alquiler, evidentemente tienes un gasto, pero por lo menos tienes un seguro de que si tu inquilino se va, pero la Comunidad de Madrid, a pesar de que se está quedando con tu dinero, que evidentemente te va a devolver en teoría si ese contrato se acaba rescindiendo, pero en realidad, si tú vas empalmando inquilinos, vas empalmando también esa misma fianza, aumentándola en su caso o recibiendo una compensación, que eso no va a ocurrir nunca en el caso contrario. Pero te decía que tú, al final, esa fianza es recuperable, evidentemente, o no, porque la vida del alquiler pueden ser decenas de años. 7 años mínimo puede estar un inquilino en un inmueble. Entonces, como te digo, lo mínimo sería que la Comunidad de Madrid, ya que nos obliga a los propietarios a ingresar esa fianza, que de alguna manera también tiene un fin ya no solo confiscatorio, sino fiscalizador también, nos ofreciera un servicio a cambio de que ellos disponen de nuestro dinero para hacer con él lo que crean más oportuno durante ese periodo de tiempo. Pero es que es mucho peor lo que usted dice, don Julio, porque esa obligación de depositar la fianza de un contrato de alquiler en ese chiringuito de la Comunidad de Madrid, es que en muchas ocasiones luego el propietario se ve limitado para cómo usar esa fianza cuando vence el contrato y poder usar ese dinero para reparar desperfectos es que la fianza tiene un porqué, ¿no? Claro, yo también conozco gente que tiene pisos alquilados. Un conocido mío recientemente se ha gastado casi 35.000 euros en hacer una reforma integral de un inmueble que heredó. Salió el inquilino que estaba bajo la propiedad de sus padres, que eran los anteriores propietarios, y el piso estaba muy mal y había que reformarlo integralmente. Acaba de invertir 35.000 euros en reformar ese piso. Si el inquilino que ahora se dedica a destrozar el inmueble, un mes de fianza de 850 euros no le va a permitir hacer grandes reparaciones comparado con los daños que puede llegar a causar un destrozo en una casa. Entonces, ya solamente arreglar una cocina o reponer un horno que se lo lleve el inquilino cuando salga de la vivienda, o una nevera, ya te has comido la fianza. Que se dan casos de inquilinos que abandonan o que al salir de la vivienda se llevan elementos que son del inmueble, como los electrodomésticos, por ejemplo. Escucha, eso pasa. A mí me han dejado un piso. Yo he tenido pocos problemas con el alquiler, pero a mí me han dejado un piso sin interruptores, sin lámparas, o sea, llevarse los interruptores y los enchufes, todos los elementos de los enchufes, los cables pelados en las paredes, las lámparas, todo. Llegar al piso después, que además no me habían pagado 3 o 4 meses, y encontrármelo así. Aparte, no te puedo explicar el destrozo que había y, con perdón, la mierda que hubo que sacar de allí, que hubo que entrar con pico y pala. Bueno, culpa nuestra también por no haber seleccionado el inquilino correcto. Pero bueno, eso es un riesgo que... No podemos echarnos culpa de que haya personas desalmadas haciendo el mal. El problema es que no tendrían que estar haciéndolo y lo hacen porque tendrían que estar debidamente castigadas. Porque hay legislaciones que se lo permiten. Es que estos se van, y todavía das gracias y dices, bueno, menos mal que se ha ido, solo me debe 4 meses, igual son 4.000 pavos, más el destrozo que te ha hecho. Cuando estábamos hablando, y dices, bueno, qué suerte he tenido. Cuando el tema de las elecciones y tal, y a mí algunos me preguntaban, bueno, ¿y propuestas que podéis poner? Y digo, mira, yo soy partidario de crear un instituto municipal de la vivienda que funcione en condiciones para acabar con el tema de la ocupación. Y me decían, bueno, ¿eso cómo se puede hacer? Pues muy sencillo. Desgraciadamente en España todos sabemos que para acabar con la ocupación, ¿qué hay que hacer? Contratar una empresa privada, llámese Desocupa o similares, que con parte de tu dinero actúan
con su manera de trabajar. Una de ellas es pagarle un dinero del que tú le das al que ocupa la casa, y le dice, mira, en el número 5 de esta calle también hay otra vivienda vacía, vete allí, te sacas tus cosas y te vas ahí, porque como el número 5 no es cliente mío, pues claro. de momento, cuando le ocupes seguro que va a ser cliente mío, te puedes ir allí. Y luego, aparte, pues hacer sus medidas de seguridad, de intentar que los que salen no puedan entrar. Entonces, todo eso que todos sabemos que desgraciadamente está funcionando, digo desgraciadamente porque no tenían que existir este tipo de empresas, porque no tendría que haber ese problema, que están funcionando, podrían funcionar de una manera municipal, autonómica o estatal. Pero no con ese tipo de medidas. Quiero decir que igual que a esta gente se le ha ocurrido cómo solucionarlo, pues un instituto municipal de la vivienda podría decir, vamos a ir. Pero don Jesús, usted fíjese si estará mal la legislación. Que el primer consejo que dan los expertos en ese tipo de delitos, lo primero que te dicen es, si te ocupan un piso, no llames a la policía. No llames a la policía, porque en cuanto llamas a la policía, claro, y como empieza a entrar el procedimiento legal, por así decir, pues, ya, entonces, date por... Entonces estamos asumiendo ya lo que decía don Julio, y yo comprendo tu postura, que en cierto modo tú has tenido la culpa. No, nosotros no tenemos la culpa, salvo que no exijamos en hacer las cosas mejor que se hagan, pero no tenemos la culpa. El problema es que este sistema en general no toma medidas para ayudar al ciudadano, sino todo lo contrario. Pues ante eso, qué duda cabe que la gente tendrá que buscarse las habichuelas por su cuenta, porque la legislación no acompaña a todas aquellas personas honradas que se han esforzado en la vida, que tienen una propiedad que la quieren destinar al mercado del alquiler y que son criminalizados sistemáticamente por la izquierda. Esperemos, eso sí, que en cuanto haya un cambio de gobierno, el señor Feijóo, solo o con la señora Abascal, cumpla su promesa de derogar la ley de vivienda y de hacer una ley de vivienda que ataque el problema principal, que es aumentar la oferta. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que despedir aquí la tertulia, no queda más que dar las gracias a los invitados que hoy nos han acompañado, que son don Jesús Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Don Julio Moreno, muchísimas gracias. A vosotros. Y don Sergio Valverde, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Y antes de contar con más invitados,